Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Cada minuto es vital en Venezuela. Socorristas de al menos 27 países trabajan contra el tiempo para rescatar a las personas que aún permanecen atrapadas bajo los escombros de decenas de edificios que colapsaron tras los 2 sismos que sacudieron el norte del vecino país. En las últimas horas, los equipos de rescate han vivido momentos de esperanza, pero también de profunda tristeza. Saludamos a Beatriz Adrián. Beatriz, buenas tardes y adelante. Sí, así es. Como tú bien decías, son momentos de mucha incertidumbre porque cada hora que pasa ya han transcurrido 8 días desde este cruel terremoto que enlutó a todo el país y cada minuto es un respiro de vida. Así lo vivieron los rescatistas de varios países que lucharon por horas, por 8 días continuos para rescatar a un vigilante que quedó en el tercer sótano y también metido sobre la garita. Esto fue lo que lo salvó, pero el rescate se hizo cuesta arriba. Nuestro compañero Álvaro Freddy Acevedo cubrió esta historia. Hola, muy buenas tardes. Hay una sensación de júbilo y de alegría aquí en La Guaira, en la zona de Catia La Mar, por el rescate esta mañana de Hernán Gil, luego de permanecer 7 días en el sótano de este edificio, como ustedes lo ven. Ha sido un logro de varios grupos de socorristas de por lo menos 8 países que han trabajado incansablemente. ¡Viva Venezuela! Se cumplió la misión. Hernán Gil por fin salió vivo de los escombros del edificio que cuidaba. La alegría más grande vino de sus salvadores. Y alegro bastante con todos los países que pusieron un granito de arena para apoyar a Venezuela y este pueblo también que nos apoyó en todo. Y la familia Naranja que siempre estará ayudándonos. Ni la lluvia, ni el sol, ni el cansancio detendrán nuestra misión. Solo queremos salvar vidas. Démosle chance para poder acomodar. Pero valió la pena el esfuerzo, cuenta Minjar Conrado, socorrista del equipo costarricense, los primeros que detectaron con vida. Cuando decimos silencio, todos tienen que hacer silencio. El rescatista va a hacer un llamado escucha, que es decir, somos rescatistas, si alguien me escucha, grite o emita algún sonido. Cuando él hace esta técnica es cuando él recibe el grito de don Hernán, que es el que estamos acá en este tema de rescate, y él dice aquí, aquí. En los sótanos del edificio también lo hidrataron y lograron introducir una cámara para monitorearlo. Una vez localizado, o sea, saber su ubicación, era inmediatamente darle una fuente, digamos, de hidratación. Sabíamos que con eso, independiente de lo que podamos demorarnos con el rescate, los equipos médicos nos señalaron que con eso podríamos ganar muchos días. Entonces fue nuestra prioridad número 1 poder llegar rápidamente con una manguera. Fue la verdad que es bien... agradezco el ingenio de todos los que participaron en esta maniobra, porque la verdad que incluso en un momento logramos conectar una manguera a más de 21 metros para que obviamente los rescatistas que le daban agua a Hernán estuvieran seguros. Y también corrieron, como todos, en los momentos difíciles. Todos aportaron. Los chilenos, con una amplia experiencia en atender emergencias. Bueno, sin duda nuestra experiencia con desastres naturales ligados a los terremotos nos construye capacidades, nos obliga a construir capacidades para poder responder a nuestras propias emergencias. Esa construcción de capacidades nos permite luego construir un equipo de ayuda humanitaria internacional. Y es con ese equipo que hoy día estamos respondiendo. Estados Unidos, su sofisticado equipo de búsqueda y rescate. Al final, cada uno escribió las páginas de esta historia con final feliz. Bueno, a esta hora Hernán Gil ya está en Caracas, está siendo atendido en un hospital especializado. Allá lo acompaña su esposa y esta es una historia, por fortuna, con final feliz. Pero no podemos olvidar que en el resto del país también hay una situación muy difícil, particularmente aquí en Catia La Mar, en el estado La Guaira,
Hay miles y miles de venezolanos que están pasando dificultades, no tienen hogar, están viviendo en las calles y son muchas las ayudas que se necesitan y ellos siguen llamando a la solidaridad del mundo para que no se olviden de ellos. Álvaro Freddy Acevedo, Noticias Caracol. Estamos en el Parque del Este, donde hay varios kilómetros de puras carpas, como ustedes pueden ver. Son personas que viven aquí porque sus residencias bien quedaron afectadas o simplemente lo perdieron todo, incluso a sus familiares. Aquí también hay personas de La Guaira. Y justamente hablando de La Guaira, se hizo un túnel, una maniobra increíble por más de 18 horas para salvar a un adolescente de apenas 16 años de edad. Los equipos de rescate de Colombia dieron todo para tratar de extraerlo con vida. Lastimosamente no lo lograron. ¡Acá afuera! ¡Somos un grupo de rescate! ¡Si alguien me escucha, grite o hagan ruido! Y en ese momento, el equipo de rescate de Colombia detectó que Abraham, de 16 años, estaba con vida. ¡Abraham! ¡Si me escucha, haga un ruido o grite! Corroboraron sus signos vitales con un escáner que ubicó en la pantalla dónde estaba y cuál era su capacidad de movimiento. Este era el edificio de 9 pisos y a escombros quedó reducido. Estamos leyendo en horizontal. Esa es la lectura que me da el radar. Vamos a hacer una cosa. De allí la decisión de comenzar a cavar un túnel para llegar hasta él. La familia ayudó a reconstruir los planos del apartamento. Tu apartamento es desde el frente. Esta es la escalera, este es el ascensor. ¿En dónde estaba el niño y por dónde empezaron a cavar ese túnel? Entramos por una de las habitaciones. Y esa habitación, los muchachos lograron llegar exactamente casi que a la sala. ¿Por qué nos dimos cuenta que a la sala? Porque la familia nos dijo a nosotros, van a encontrar un mueble de color café. Pueden girar a mano derecha y van a encontrar posiblemente la habitación del niño. Y así fue. Se nos puede haber ido 10 metros de profundidad, un túnel que es largo. Comienzan a encontrar diferentes barreras, concreto, ladrillo, arcilla. Fueron 18 horas cavando para avanzar centímetro a centímetro en un espacio estrecho y reducido para los rescatistas. Y cada hora verificaban que Abraham siguiera con vida. ¡Abraham! ¡Si me escucha, haga un ruido o grite! En sus sistemas, Abraham se mantenía vivo. Era una batalla contra el tiempo y milimétrica porque un movimiento en falso podía provocar un nuevo colapso, pero cada maniobra alimentaba la esperanza de encontrarlo vivo. Penetran, rompen, sacan y van dejando un área limpia y así mismo vamos a ir avanzando. No avanzamos, esto no es un tema de minutos. Ojalá pudiéramos hacerlo en minutos, pero no, para hacerlo de una forma segura es un tema que vamos haciendo paso a paso, procedimiento por procedimiento, y eso, como les dije al principio, puede durar horas, y dura horas. Después de 18 horas ininterrumpidas cavando, calculan los rescatistas que estando a 1 hora aproximadamente de llegar, pasó lo que más tenían. ¿Algo se escucha? ¿Lo escuchas por este lado? No. Ya estamos muy cerca de donde, y los bomberos lo que hicieron fue ya encontrarlo. Se encontró y pues desgraciadamente la noticia es que se encontró y no tenía signos de vida. Y al final, cuando sucede esto, el equipo se siente un poquito agobiado y golpeado. No siempre se gana, es donde uno se quiebra. Muchos se quiebran uno y siente ese dolor. Cuando yo le di la mala noticia, llegué y me dijo con el corazón roto, pero le doy las gracias porque yo vi lo que ustedes hicieron. No todas las historias de rescate terminan con un abrazo, algunas terminan con el silencio de la pérdida, pero esta no deja de contar la lucha incansable de quienes hasta el último instante intentaron vencer el tiempo. Un desenlace devastador, pero de humanidad, por recuperar a Abraham y despedirlo dignamente. Nuestro sentimiento para la familia de Abraham, nuestro sentido pésame también para todas las víctimas de este terrible terremoto. La última cifra que ha dado el gobierno es 2.293 personas fallecidas. Hay un luto nacional de 7 días que comenzó justamente ayer, que se cumplió una semana de este fatídico terremoto, y debemos decir que en pocos minutos o en pocas horas la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dará una rueda de prensa con muchos detalles sobre toda esta tragedia que arropa al país.
12 de la tarde, 13 minutos. En otras noticias, justo hoy, cuando comenzó el empalme entre los gobiernos saliente y entrante, en Noticias Caracol, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo habló de cómo será la posesión del nuevo mandatario. Expresó sus preocupaciones por el gasto militar, los contratos y los nombramientos que está haciendo el gobierno nacional. Aquí, una parte de este diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas. Denos un par de ejemplos, doctor Restrepo, de esas preocupaciones que usted encontró. Mire, en ese empalme que creo que se llama Arca de Noé. El Arca de Noé, que como su nombre lo indica, se hizo antes de que llegara la tormenta. En este caso, la tormenta es el gobierno Petro que recibimos. Entonces, tenemos que estar preparados para gobernar. Pero voy a poner un ejemplo, porque lo hemos dicho varias veces. Todo el tema de lo que ha sucedido en la modificación de los requisitos para los oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección, que se hicieron a última hora, y de ahí en adelante vienen contrataciones que se han estimado hasta en más de 6.000 personas. ¿Qué nos preocupa? ¿En cuánto tiempo? Ya, es que están contratando ya, a la carrera. O sea, a última hora. Claro, y esa es la preocupación que estamos viendo, que en el fondo son dos cosas. Uno, ¿por qué se simplifican los requisitos? Me van a decir, porque estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿por qué a última hora? ¿Por qué nos tienen que dejar a nosotros eso? Simplificar requisitos es que piden menos requisitos. Menos requisitos. Y segundo, de ahí contratar 6.000 personas más a última hora. Otro ejemplo, abuso de nombramientos en provisionalidad. Entonces son más de 10 personas, pero detrás de eso hay otro tanto, que se están empezando a contratar de funcionarios del gobierno actual que reemplazan a personal de carrera diplomática. Entre otras, además, con un agravante. Eso significa que van a estar atornillados por un periodo de tiempo, porque si el país le da el beneplácito, ya quedan por un periodo de tiempo. ¿Estamos hablando de qué tipo de cargos, doctor Restrepo? Pueden ser cónsules, podrían ser embajadores también. Entonces, nos preocupa que eso se tome esa decisión. O le pongo otro ejemplo. Ministerio de Defensa, 8 a 13 billones de pesos en compras de equipamiento militar a última hora. ¿Cómo qué tipo de equipos? Temas de tecnología, drónica, etcétera. Puede ser que se necesiten, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no esperar a un siguiente gobierno para una dimensión de inversión de 13 billones de pesos? ¿Y esos contratos ya quedaron amarrados? Van a quedar amarrados. Entonces, lo que no queremos es que se tomen decisiones a última hora que terminen afectando el manejo de las finanzas públicas del país. Y así como ese, aparece el caso de Fiduprevisora, que 3 días antes de un proceso electoral hizo contratos o entregó recursos por 1.6 billones de pesos en temas de alimentación escolar, en temas agropecuarios, supuestamente con un vicepresidente que no estuvo de acuerdo con esa decisión. Hay unos temas que son de mediano y largo plazo, en el corto que viene, en materia pues de cómo ajustamos la economía para enfrentar esa realidad tan difícil. En el corto lo que tiene que venir, y por eso en el Arca de Noé también tenemos una batería de más de 90 decretos para los primeros días, es cómo empezar a aprender motores, cómo empezar a tomar decisiones para aprender los motores de la economía en hidrocarburos. Le voy a poner un ejemplo. Se firman nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo desde el día 7 de agosto. Se permite la exploración no convencional. Fracking. Claro, vamos a avanzar también en apoyar el sector minero, porque el sector minero es un sector de potencial muy importante en un escenario de transición energética. Y vamos a apoyar el sector de economías de servicios basados en conocimiento, volver a generar con la seguridad más turismo. Es decir, es aplicarle medidas a los distintos sectores para crecer. Y una gran ley o plan de destrave, de simplificación de trabas, trámites, normas que le hacen la vida imposible al empresario y al ciudadano. Nosotros en 4 años hemos hecho 19 informes, la unidad investigativa, de temas muy espinosos donde se comprometía la seguridad nacional, la legalidad del Estado, pero este último, que incluso hizo que, yo no sé si es ese, un comunicado del presidente electo donde le dice a usted, así es, le dice, oiga, vimos lo que sacó Noticias Caracol, encárguese de averiguar y poner eso en conocimiento de las autoridades. El entonces comisionado de paz, hablando con un bandido y diciéndole, mire, juguemos congelados, vamos a hacer purga de militares y de policías, vamos a parar bombardeos, pero ayúdenos a hacer ese proceso de paz. Y 4 años después, en la oficina del señor de la DNI, sentado con otro ampón, con un narco, diciéndole, oiga, ayúdeme a tramitar un proyecto para ayudarlos a ustedes.
¿Qué van a hacer con esa información? Bueno, siguiendo los lineamientos, porque esto es diciendo y haciendo, ¿no? En nuestro gobierno esto es haciendo. Diciendo y haciendo lo que teníamos que hacer, y sobre la base de la solicitud que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella, nosotros ya presentamos formalmente una solicitud de investigación a los órganos judiciales, a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue sobre estos hechos. A continuación de esa presentación de esa solicitud de investigación a la Fiscalía, vamos a hacer lo propio ante las autoridades internacionales, los Estados Unidos. Eso lo estamos haciendo en el curso de los próximos días. Y simultáneamente el comité de empalme del sector en particular va a estar muy encima para hacer la pregunta correspondiente cuando tenga la interacción con el otro. Como usted bien lo dice, pues vamos a ponerlo, dicen ustedes, en conocimiento de autoridades ya se puso. Americanas. ¿Por qué americanas? Porque en el fondo detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero, miles de circunstancias como esa. ¿Ya han pensado en ese empalme, doctor Restrepo, además del tema de los contratos en la fuerza pública, en lo que viene en materia de seguridad, que es el otro gran tema del que hablábamos en Barranquilla en esa entrevista antes de la segunda vuelta? Ese es el gran tema sobre el cual ha venido trabajando el presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Cómo han trabajado el tema? Ahí lo que nosotros hemos dicho es tenemos que volver a fortalecer la fuerza pública, dignificar la fuerza pública. Por eso no es un mensaje menor. El hecho de que la posesión del presidente electo va a ser en una guarnición militar es un reconocimiento a los actores de la fuerza pública. ¿Eso ya está confirmado que va a ser parece en Tolemaida, ¿no? Yo no sé todavía dónde va a ser, porque es una decisión propia del jefe de Estado, pero lo que sí está claro es que él prometió eso y va a cumplir. ¿Se llevan al Congreso allá, al Pleno del Congreso? Es lo que deben estar organizando. Porque hay un tema legal, hay un tema logístico. Ahí hay un tema logístico que tienen que organizar, pero lo que está claro es que es un mensaje para fortalecer y dignificar a la fuerza pública. Es un primer paso. Lo segundo es avanzar en toda la lucha contra la producción de hoja de coca en Colombia, contra la extracción criminal en nuestro país y garantizar y empezar a construir el bloque antiextorsión para luchar contra la extorsión en las grandes ciudades o ciudades de Colombia y para el programa de la seguridad en mi barrio, que también busca atacar esos cánceres de microtráfico sobre todo. Los invitamos a ver la entrevista completa a la 1 en punto en nuestra señal digital de Noticias Caracol en vivo. Entre tanto, hay más sobre el empalme y nos lo cuenta Mara Camila Roa. Mara Camila. Ana Milena, buenas tardes. Sí, vamos a arrancar con lo último de este proceso entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, porque esta mañana, muy importante, se cumplió el primer encuentro entre los responsables de este proceso de lado y lado. José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, llegó a la Casa de Nariño y se reunió con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Pudieron conversar y nos vamos de una vez a la Casa de Nariño. Nos conectamos con Juan David Ríos para precisamente, Juan David, preguntarle qué pasó, cómo fue el ambiente de este primer encuentro. Adelante. María Camila, ¿qué tal? Mire, fue una reunión de unos 30 minutos. Fue ese primer encuentro justamente entre Germán Ávila, quien es el coordinador del Gobierno Nacional en este empalme, y José Manuel Restrepo. Ahí cada uno pusieron sus puntos sobre las sillas, lo que va a pasar a continuación en las próximas semanas para poder tener ese empalme. José Manuel Restrepo habló que el empalme va a ser en el 100% de todas las entidades gubernamentales, departamentos como también carteras, y dice incluso que se va a dividir en dos procesos. El primero es con la recepción de todo el material que llegue por parte del Gobierno Nacional, el saliente de Gustavo Petro, y el segundo es la verificación y también las preguntas que va a hacer el gobierno entrante, el gobierno de Abelardo de la Espriella. Dijo también José Manuel Restrepo que le presentó a Germán Ávila esos cuestionamientos o esas dudas que tienen frente a algunas contrataciones que se han hecho en estos días. Esto fue lo que sucedió. He insistido al ministro Ávila que gobernar hasta el último día no significa comprometer el Estado. Eso significa que he puesto de presente las inquietudes y preocupaciones de contratos billonarios de largo plazo, de contrataciones aceleradas, de cambios también estructurales en entidades y en plantas, de nombramientos de última hora. He pedido que se preserve una información institucional, física y digital, y hemos convenido que esa información será pública a través del Departamento Nacional de Planeación.
una información pública en donde además dicen que se van a grabar todas las reuniones de empalme y que se van a publicar. Germán Ávila, el ministro de Hacienda y el coordinador de empalme, también habló ante los medios de comunicación y se refirió al respeto que debe tener hacia el presidente Gustavo Petro por parte del gobierno entrante y además sobre el periodo de gobierno que va hasta el 6 de agosto. Esto fue lo que dijo Germán Ávila. Hemos aclarado que el gobierno va a continuar hasta el próximo 6 de agosto. Todas las decisiones que sea necesario tomar, el gobierno las tomará en el curso de los próximos días. Tuvimos la experiencia con el doctor José Manuel Restrepo de ser el ministro de Hacienda cuando se hizo el empalme con el gobierno anterior y por eso somos conscientes de que el ejercicio de gobierno, tanto en la experiencia de él como en la experiencia nuestra, va hasta el último día de gobierno. Mañana a las 10 de la mañana volverá a presentarse una reunión entre ambos gobiernos. El Comité Nacional de Empalme, mire, estará a cargo, por supuesto, de José Manuel Restrepo por parte del presidente Abelardo de la Espriella. También está Carlos Alfonso Lucio, María Isabel Campo, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera, Carolina Restrepo y Jerome Sanabria. Y por parte del gobierno nacional, en este Comité Nacional, estará también el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la directora del DAPRE, la directora de Planeación Nacional y el secretario jurídico de Presidencia, para iniciar durante todos estos días ese proceso de empalme. María Camila. Arrancó entonces oficialmente ese proceso tan importante, Juan David, gracias. Y es que nos cuentan también que después de esta reunión en la Casa de Nariño, sobre las 11:30 de la mañana, José Manuel Restrepo sostuvo una llamada larga con el presidente electo Abelardo de la Espriella para darle todos los detalles y para fijar los detalles de la agenda de empalme. De hecho, hoy el vicepresidente electo se reunirá toda la tarde con el Comité Nacional de Empalme aquí en Bogotá, en la sede de campaña, mientras Abelardo de la Espriella está atento a este proceso desde Barranquilla y continúa con el empalme con las regiones. De hecho, hoy el presidente electo Abelardo de la Espriella mostró su preocupación porque la deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos y anunció que la recomposición del rumbo fiscal va a ser una prioridad de su gobierno y por eso dio instrucciones inmediatas al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, de iniciar una agenda de trabajo en Washington, Estados Unidos, con la banca internacional y los organismos financieros multilaterales con el propósito de avanzar en un reperfilamiento de la deuda para mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública. Nos dicen que esta agenda será la próxima semana. Sobre este tema del empalme y todo lo demás ya estábamos viendo, entonces habló en entrevista José Manuel Restrepo aquí en Noticias Caracol y terminó reiterándole la invitación a conectarse y ver la entrevista completa con nuestro director Juan Roberto Vargas a la 1 de la tarde. Feliz tarde. 12 del día, 36 minutos. Los saludamos desde Barranquilla, una ciudad que se ha convertido en ejemplo de innovación y desarrollo para Colombia en diferentes áreas. Por ejemplo, la infraestructura, los arroyos llevan ya un avance del 90% de canalización en esta ciudad, pero también ejemplo de aprovechamiento de su ubicación estratégica. Solo la plataforma portuaria de Barranquilla genera alrededor de 24.000 empleos. Desde luego que el arte y la cultura también dinamizan la economía de todo el Caribe colombiano. Aquí en Barranquilla lo hacen en diferentes localidades como en esta en la que nos encontramos, el suroriente. Desde aquí les vamos a contar en minutos en Noticias Caracol en Vivo qué le piden los ciudadanos al nuevo gobierno, al nuevo presidente, sus necesidades que pasan por la seguridad, la principal preocupación, pero también por el empleo, el acceso a la salud y todo lo que los barranquilleros le piden al nuevo gobierno. Todo eso en minutos en Noticias Caracol en Vivo. En medio del empalme que comienza hoy oficialmente entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella. Recordemos que ha sido un empalme con tensiones, antecedido de desconfianzas y de una tensión muy grande que por supuesto genera mucha expectativa cuando estamos en este proceso de cambio de gobierno, de transición entre uno que se va y un gobierno que llega. El hombre al que el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, ha encomendado
encomendado la labor de coordinar ese empalme y de ver qué reciben del gobierno que se va es el vicepresidente de la República electo, José Manuel Restrepo, quien hoy, 7 de la mañana, 7 minutos, nos acompaña aquí en el estudio de Noticias Caracol. Señor vicepresidente electo, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Juan Roberto. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es. Estuvo en campaña, ¿cuántas veces estuvo acá? Como 2 veces. Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces sí estuvimos en campaña y hablando con los colombianos aquí desde Caracol. Y usted no sé si me deja mentir, pero en la última vez que nos vimos usted y yo, fue en una entrevista con el entonces candidato Abelardo y el candidato Restrepo en Barranquilla, con un cartapacio de hojas. ¿Son las mismas? Estas son nuevas. Lo que pasa es que el cartapacio ya me daba vergüenza traerlo aquí porque era demasiado grande, pero van a complementar el otro, sí. Dobladitas y con datos venteados. ¿Cómo arranca ese empalme hoy? ¿A qué horas arranca? Hoy arrancamos a las 10 de la mañana en Palacio. Me voy a reunir con el coordinador del proceso de empalme por parte del gobierno actual, que es Germán Ávila, el ministro de Hacienda. Y habremos de definir sobre todo, y eso es el propósito, la metodología que tendremos que seguir a continuación, las 2 grandes comisiones de empalme de gobierno entrante y de gobierno saliente, y seguramente los tiempos que tienen que arrancar muy pronto de reuniones ya de los equipos sectoriales. Yo aspiro también a que quede absolutamente claro que esto se trata de un proceso que tiene que ser transparente. Aquí no venimos a recibir documentos amañados, sino a conocer la verdad y a que el pueblo conozca también la verdad de cómo se recibe la nación. Y que se defina también un tiempo límite hacia el 27 de julio para que Colombia pueda tener un primer resultado. Cuando usted habla de que no van a recibir cifras amañadas, estoy leyendo acá que usted en otras entrevistas dijo, doctor Restrepo, y quiero que nos ayude a entender y el detalle. Dice, mire, nos preocupan inconsistencias, cifras maquilladas, y tenemos grandes preocupaciones, hay captura de instituciones, hay improvisación. Y me llama la atención porque entiendo que ustedes venían haciendo un proceso de revisión de lo que entregaba este gobierno hace como 7 meses. Así es, esa es la ventaja que ha tenido y la novedad que tiene este proceso de empalme. Nosotros ya llevamos 8 meses en empalme. Nosotros nos empezamos a preparar desde campaña, sabiendo que seguramente íbamos a obtener la presidencia de la República y necesitábamos crear una plataforma. 550 personas estuvieron preparando todos los documentos que llamamos documentos de línea base, de todos los sectores, de todas las entidades. Hoy yo puedo decir que ya cuento con el 75% de la información. ¿De dónde sacaban esa información? Normalmente lo recibíamos de ciudadanos, recibíamos incluso de servidores públicos que compartían información sobre las entidades, lo recibíamos también de las plataformas web, hacíamos inteligencia artificial. Nosotros tenemos una plataforma de inteligencia artificial montada desde hace 8 meses. ¿Para qué la usaban, la IA? Para que de alguna manera uno empiece a conectar con la información que va recibiendo, con la que va saliendo en medios de comunicación, eventualmente con algunos quejas que se podían estar recibiendo por un lado o por el otro, de tal manera que al final yo tengo ya una serie de preocupaciones sobre los temas que voy a plantear seguramente en las conversaciones con ellos. Denos un par de ejemplos, doctor Restrepo, de esas preocupaciones que usted encontró. Mire, en ese empalme que creo que se llama Arca de Noé. El Arca de Noé, que como su nombre lo indica, se hizo antes de que llegara la tormenta. En este caso la tormenta es el gobierno Petro que recibimos. Entonces tenemos que estar preparados para gobernar. Pero voy a poner un ejemplo, porque lo hemos dicho varias veces. Todo el tema de lo que ha sucedido en la modificación de los requisitos para los oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección, que se hicieron a última hora y de ahí en adelante vienen contrataciones que se han estimado hasta en más de 6.000 personas. ¿Qué nos preocupa? ¿En cuánto tiempo? Ya, es que están contratando ya a la carrera. O sea, a última hora. Claro, y esa es la preocupación que estamos viendo, que en el fondo son 2 cosas. Uno, ¿por qué se simplifican los requisitos? Me van a decir, porque estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿por qué a última hora? ¿Por qué nos tienen que dejar a nosotros eso? Simplificar requisitos es que piden menos requisitos. Menos requisitos. Y segundo, de ahí contratar 6.000 personas más a última hora. Otro ejemplo, abuso de nombramientos en provisionalidad. Entonces son más de 10 personas, pero detrás de eso hay otro tanto que se están empezando a contratar de funcionarios del gobierno actual que reemplazan a personal de carrera diplomática. Entre otras, además, con un agravante. Eso significa que van a estar atornillados por un periodo de tiempo, porque si el país le da el beneplácito, ya quedan por un periodo de tiempo. ¿Estamos definidos. hablando de qué tipo de cargos, doctor Restrepo? Pueden ser cónsules, podrían ser embajadores también. Entonces nos preocupa que eso se tome esa decisión. O le pongo otro ejemplo. Ministerio de Defensa, 8 a 13 billones de pesos en compras de equipamiento militar a última hora. ¿Cómo qué tipo de equipos?
temas de tecnología, drónica, etcétera. Puede ser que se necesiten, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no esperar a un siguiente gobierno para una dimensión de inversión de 13 billones de pesos? ¿Y esos contratos ya quedaron amarrados? Van a quedar amarrados. Entonces, lo que no queremos es que se tomen decisiones a última hora que terminen afectando el manejo de las finanzas públicas del país. Y así como ese, aparece el caso de Fiduprevisora, que 3 días antes de un proceso electoral hizo contratos o entregó recursos por 1.6 billones de pesos en temas de alimentación escolar, en temas agropecuarios, supuestamente con un vicepresidente que no estuvo de acuerdo con esa decisión. Hombre, hay que generarle transparencia a Colombia con este tipo de decisiones. Yo entiendo que ellos gobiernan hasta el 6 de agosto, pero tampoco se trata de que ellos terminen apropiándose de hasta el último peso y generándole sobre todo unas obligaciones gigantescas al siguiente gobierno. Doctor Restrepo, a usted le encantan las cifras y lo sé por su carrera, por su talante de economista y de hombre que ha ocupado cargos en estos temas técnicos. Si uno pudiera hablar de números, ¿cuántas inconsistencias, dificultades, irregularidades, cifras maquilladas encontraron o han encontrado en ese primer barrido para sentarse hoy en el empalme? Nosotros hemos incluso empezado a elevar varios derechos de petición y le puedo decir, fácilmente podemos tener más de 20 derechos de petición elevados con distintas entidades. ¿Y de esos derechos han derivado en información que han recibido? En información que estamos recibiendo, otras la hemos recibido, esta es la que ya hemos recibido, vienen otras que se van a recibir de aquí en adelante. Ustedes pusieron de presente una aquí en Noticias Caracol. Le iba a preguntar exactamente por esa, la de hace una semana que causó tanto revuelo, doctor Restrepo, porque pues aquí lo tengo anotado. Nosotros en 4 años hemos hecho 19 informes, la unidad investigativa, de temas muy espinosos donde se comprometía la seguridad nacional, la legalidad del Estado, pero este último, que incluso hizo que, yo no sé si es ese, un comunicado del presidente electo donde le dice a usted, así es, le dice, oiga, vimos lo que sacó Noticias Caracol, encárguese de averiguar y poner eso en conocimiento de las autoridades. El entonces comisionado de paz, hablando con un bandido y diciéndole, mire, juguemos congelados, vamos a hacer purga de militares y de policías, vamos a parar bombardeos, pero ayúdenos a hacer ese proceso de paz. Y 4 años después, en la oficina del señor de la DNI, sentado con otro ampón, con un narco, diciéndole, oiga, ayúdeme a tramitar un proyecto para ayudarlos a ustedes. ¿Qué van a hacer con esa información? Bueno, siguiendo los lineamientos, porque esto es diciendo y haciendo, ¿no? En nuestro gobierno esto es haciendo, diciendo y haciendo lo que teníamos que hacer, y sobre la base de la solicitud que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella, nosotros ya presentamos formalmente una solicitud de investigación a los órganos judiciales, a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue sobre estos hechos. A continuación de esa presentación de esa solicitud de investigación a la Fiscalía, vamos a hacer lo propio ante las autoridades internacionales, los Estados Unidos. Eso lo estamos haciendo en el curso de los próximos días. Y simultáneamente el comité de empalme del sector en particular va a estar muy encima para hacer la pregunta correspondiente cuando tenga la interacción con el otro. El tema de la paz total, ¿cómo se va a asumir en el empalme, doctor Restrepo? Tema puntual. Nosotros en el tema de paz total hemos sido absolutamente claros. En nuestro gobierno eso no va a continuar. Aquí es sometimiento la única alternativa. Y lo que no vamos a permitir es la connivencia que se demuestra de ese reporte que ustedes hicieron entre los grupos criminales y actores del gobierno nacional. Esto, como usted bien lo dice, pues vamos a ponerlo, dicen ustedes, en conocimiento de autoridades ya se puso. Americanas. ¿Por qué americanas? Porque en el fondo detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero, miles de circunstancias como esas. Otro de los informes es que eso fue hace varios años, pero miren los anaqueles, cómo la política es de dinámica. Un narco extraditado vuelve a Colombia y la esposa termina en la campaña de Petro presidente, en Casanare, y hubo plata. Son temas muy complicados y por eso es que aquí nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros hemos dicho, esto también tiene un componente de un empalme anticorrupción y eso lo que significa es que aquí vamos a estar muy encima de esos hechos que no se deberían presentar. Doctor Restrepo, volviendo ya al tema, digamos, global del empalme, el presidente Petro dijo, en ese empalme van a encontrar unas cifras sociales muy buenas. En todo esto que han encontrado esas cifras
sociales que dice el presidente son buenas? Mire, las cifras económicas son absolutamente contundentes. Usted revisa las últimas cifras, 2025, diciembre, The Economist, la revista más prestigiosa de economía del mundo. Dentro de 51 economías del mundo, dentro de las 5 con mayor inflación, Colombia. Dentro de las 5 con mayor desempleo, Colombia. Dentro de las 5 con mayor déficit fiscal, Colombia. Dentro de las 5 con mayor aumento en el costo de la deuda pública, Colombia. En Banco Mundial, 150 economías, posición 110 aproximadamente, Colombia en crecimiento. Es decir, estamos mal en crecimiento, mal en empleo, mal en inflación, mal en costo de la deuda pública y mal en déficit fiscal. Las cifras no son positivas. Nosotros estamos heredando un país casi que quebrado, con un déficit fiscal primario que se ha multiplicado más de 10 veces en solo 2 años, con un nivel de deuda pública que es el más alto en la historia de Colombia, en un gobierno que se convirtió en el campeón de la deuda pública y con unas cifras de crecimiento muy pobres, donde más del 50% de las razones por las cuales crecemos están solamente en estatización, no en inversión privada. Es más, la inversión privada en relación al Producto Interno Bruto es el peor dato en más de 4 décadas en la historia de Colombia. Como estamos hablando aquí de cifras, el gobierno también las pone. Y el presidente Petro y sus ministros de Hacienda, pero sobre todo el presidente Petro, ha sido muy insistente en decir que del gobierno anterior, del que usted fue ministro de Hacienda, heredaron una deuda espantosa y que se dedicaron a pagarla. Los datos matan relatos. A eso me refiero. 800 billones de pesos significaba la deuda en 2022. ¿Sabe cuánto es hoy? 1.215 billones. Crecen 415 billones. Y comparado el costo de endeudarse en 2022, enero del 2022 versus hoy, ha crecido más del 100%. Es como si usted en una casa, hoy por su deuda en su casa, usted está pagando el doble en intereses de la deuda. El doble de intereses de la deuda. Y la deuda anterior era, entre otras cosas, por la pandemia. Y además, efectivamente, pero después de la pandemia hubo 3 años seguidos en donde disminuyó la deuda pública, incluso por debajo del límite inferior de la regla fiscal. Y el primer año del gobierno Petro, porque hay que reconocer al doctor Ocampo, también hubo avance en esa dirección. ¿En qué se disparó la deuda? Es que, ¿A qué le atribuyen ustedes? El problema es que entre 2024 y 2025, cuando el gobierno se libera de la regla fiscal era como un mecanismo que permite controlar el exceso de deuda pública, es como un control, como la señora mía en mi casa, que me controla que no me endeude. Entonces, cuando en un momento determinado yo echo a mi señora, es como acabar la regla fiscal y entonces el país se desborda y se desmadra en deuda. ¿Y se desmadra por qué? Por el exceso de gasto público. Volviendo a... Me encanta esa analogía del hogar, doctor Restrepo. Entonces usted... O sea, ¿a usted también le pasa? No, a todos nos pasa, bueno. o sea, exactamente. En este hogar que se llama Colombia, que la recibe con estas cifras que usted nos dice, el señor y la señora, que son las cabezas del hogar, se sientan, en este caso el gobierno, y van a decir, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que tenemos que hacer es ser consciente de que la única manera para evitar seguir endeudándonos es bajar el gasto y aumentar el ingreso. Es sencillo. ¿Cómo se baja el gasto? Eficiencia en el gasto público, luchando contra la evasión, contra el contrabando, enfrentando de raíz la corrupción. ¿Y cómo se genera más ingreso? Creciendo, volviendo a prender los motores que Petro apagó. Petro apagó la minería, apagó hidrocarburos, apagó el sector de infraestructura, apagó la construcción, con decisiones de política pública. Y hay que prender otros motores, la agroindustria, la economía digital, el turismo sostenible, la industria 4.0, las energías. Eso es lo que tenemos que prender y eso es lo que vamos a hacer, crecer y ser más eficiente en gasto público. Hay unos temas que son de mediano y largo plazo, en el corto que viene, en materia pues de cómo ajustamos la economía para enfrentar esa realidad tan difícil. En el corto lo que tiene que venir, y por eso en el Arca de Noé también tenemos una batería de más de 90 decretos para los primeros días, es cómo empezar a prender motores. Cómo empezar a tomar decisiones para prender los motores de la economía en hidrocarburos. Le voy a poner un ejemplo. Se firman nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo desde el día 7 de agosto. Se permite la exploración no convencional. Fracking. Claro, vamos a avanzar también en apoyar el sector minero, porque el sector minero es un sector de potencial muy importante en un escenario de transición energética. Y vamos a apoyar el sector de economías de servicios basados en conocimiento, volver a generar con la seguridad más turismo. Es decir, es aplicarle medidas a los distintos sectores para crecer. Y una gran ley o plan de destrave, de simplificación de trabas, trámites, normas que le hacen la vida imposible al empresario y al ciudadano. Y viene otro tema clave, es que ahora que lo menciona, prender, hay uno que
es un gran fantasma, apagar y apagar, que es el apagón. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Ese fantasma de un posible apagón del sistema eléctrico nacional. Mire que en la primera declaración pública del presidente electo Abelardo de la Espriella, él lo dijo explícitamente. El gobierno actual, con sus ministros de Minas, dejaron el apagón en ciernes, dejaron un apagón ahí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Evitar a toda costa que eso suceda. Y para eso lo que hay que hacer es volver a activar lo más rápidamente posible todos los proyectos de generación, de transmisión, solucionar los problemas de conexión a la red que tenemos hoy en el país, donde hay unos monopolios. Hay que avanzar también a facilitarle la vida a esos proyectos con licencias ambientales más rápidas, con un modelo de consultas a comunidades que opere efectivamente, con unas ventanillas únicas de recepción de los proyectos para acelerarlos. Todos los proyectos de gas, onshore, offshore, hay que acelerarlos porque el país los va a necesitar para enfrentar ese escenario de riesgo de apagón. Eso es ya, quiero decir. No, ya. Eso toca hacerlo ya. Es que toca arrancar ya. Es decir, nosotros ya tenemos eso absolutamente claro, que esto es moviendo la película. Pero ¿sabe al final qué significa eso? Sí. Gerenciar. Es que este gobierno no ha hecho nada de gerencia, es un gobierno que no gobierna. Nosotros llegamos a gerenciar y a gobernar, a tomar decisiones y a acelerar la toma de decisiones. En el caso puntual, y creo que lo hablábamos el día de la entrevista en Barranquilla, el tema de la costa Caribe. Aire, la empresa toteada, excúseme la expresión coloquial, pero creo que es la más acertada para hablar de lo que pasa allá. La gente reventada con las tarifas. Y me contaban ayer los compañeros de Barranquilla y de otras ciudades de la costa que ya hay racionamiento de facto, que hay horas donde no hay luz, definitivamente no hay luz. ¿Cómo se enfrenta a eso? Ahí el Estado tiene que intervenir, y el Estado tiene que intervenir con un compromiso. Entre otras, además, haber elegido un hombre del Caribe como Abelardo de la Espriella, pues es muy importante para ese propósito, porque él sabe cuál es el problema de su región y entiende las dificultades que está viviendo la gente del Caribe, y somos conscientes de esas dificultades. Y ahí lo que hay que hacer es, primero, eliminar todo el tema de opción tarifaria, asumiéndolo por parte del Estado lo más rápidamente posible para bajar tarifa. Asumir los costos de modificación o de ajustes de redes y tecnología. ¿Para qué? Para buscar también bajar tarifa. Avanzar en temas de eficiencia energética, el tema de techos solares, entre otros temas. Es buscar bajarle la tarifa al ciudadano en el Caribe por la vía de que el Estado intervenga mucho más activamente. Ahí viene otro tema también, y es Ecopetrol. ¿Qué van a hacer con Ecopetrol? Una empresa hoy, utilidades abajo, la imagen desplomada, la productividad, usted lo menciona, hay que ya poner proyectos a andar para exploración y explotación. Pero puntualmente con Ecopetrol, ¿qué hacen? Que es una empresa que tiene o tenía un gobierno corporativo que era ejemplo. Mire, Ecopetrol le pasó lo que le pasaría a una compañía que produce pan si la junta directiva llega donde el presidente y le dice: a partir de ahora no puedes volver a producir pan. Entonces el gerente le contesta: entonces vamos a producir calados. Tampoco puedes producir calados. Le pasó lo mismo a Ecopetrol. Cuando le impiden firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, la atacan estratégicamente. Cuando además de eso le impiden hacer exploración no convencional en Colombia o en Estados Unidos, le atacan su capacidad de innovación. Ahí la atacaste estratégicamente, eso hay que cambiarlo. Segundo, problemas operativos y financieros, sobrecostos. Hoy la explotación es más costosa que hace 3 años. Hay que llegar con una buena gerencia que revise ese tema de costos financieros y operativos. Hay que revisar también los temas de gobierno corporativo. La entidad la intervino el gobierno de alguna manera en varias de las decisiones que había tomado. Por ejemplo, el negocio con Oxy en Estados Unidos, que le hubiera significado más producción, más reservas, más ingresos, más caja. Hay que darle autonomía a ese gobierno corporativo y hay que cambiar la junta directiva. Eso le iba a preguntar. Apenas lleguen, sea quien sea el presidente de Ecopetrol, el gobierno 7 de agosto. A cambiar la junta. 7 de agosto, primer decreto. Se cita lo más pronto posible asamblea de Ecopetrol. Esa asamblea, cuando se cite, cambia la junta directiva. Y la junta directiva, ese mismo día, cambia el presidente de Ecopetrol, porque si no, seguiremos teniendo el problema reputacional que tiene hoy la compañía como resultado de quien hoy preside la compañía. No hay problema, digamos, legal con los actuales miembros. Digamos, ¿no hay alguna obligación de dejarlos un periodo? No, porque es del resorte estricto de la asamblea. Y ahí la asamblea puede tomar decisiones autónomas. Claro que hay que citar a asamblea, y en la asamblea quien tiene la autoridad es el Estado. ¿Ya tienen claro quién va a ser el presidente de Ecopetrol o presidenta? Pero eso es una decisión del resorte del presidente de la República. Y Pero él se sienta con usted con todos los papeles y dice: venga, ¿a quién ponemos en Ecopetrol? ¿Ya han visto hojas de vida? Yo creo que el presidente seguramente ha hecho esa tarea. Él sabe perfectamente que este es un tema estratégico de país. Es que, mire, todo el sector de hidrocarburos le representa al país casi 6% del PIB con la minería.
20% de los ingresos fiscales, 35% de la inversión extranjera directa y 45% de las exportaciones. En su momento llegó a generarle en ingresos 53 billones de pesos. Hoy en día las utilidades de Ecopetrol son 9 billones de pesos, eso es vergonzoso, eso es una demostración de cómo se deteriora el patrimonio de la nación, de todos los colombianos, pero también de los cientos de miles de personas que tienen acciones de Ecopetrol. Ese ajuste, y pues obviamente será quien preside Ecopetrol, pero son decisiones que pasan por el muy alto gobierno, doctor Restrepo, para terminar el capítulo de Ecopetrol. ¿Se van a respetar las condiciones sindicales, las que se han pactado con la USO? Clarísimo. Se lo pregunto porque usted habla de un tema de ajuste, pero ¿ahí se va a respetar todo lo pactado? Nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones que se hayan tomado, sobre todo en beneficio de la clase trabajadora. Hay que revisar, obviamente, esas decisiones porque algunas de ellas pueden ir en contravía del futuro de la compañía. Por eso le pero lo haremos de una manera armónica y cuidadosa. De hecho, hemos visto un compromiso de parte de la USO que yo tengo que reconocer públicamente en el sentido de garantizar que la compañía siga un norte ordenado. Es que es increíble que incluso hasta actores de la USO lo han señalado públicamente y nadie está actuando respecto de eso. ¿Qué va a pasar con Ricardo Roa? Y se lo pregunto porque quien llegue a asumir la presidencia pues va a recibir ese empalme igual que ustedes en el gobierno nacional. ¿Qué puede pasar y qué actuaciones va a derivar de lo que pasó con Ricardo Roa? Lo que está claro es que Ricardo Roa, una vez se defina la nueva junta directiva, pues no va a seguir en la compañía, no puede seguir en la compañía. Pues no está, ¿no? Está en una licencia, creo. Sí, pero en cualquier momento vuelve de vacaciones, porque le dieron un premio en el fondo. Yo creo que ahí hay que tomar una decisión, y es obviamente la remoción de su cargo como presidente de Ecopetrol, y ya el equipo de Empalme tiene que estudiar lo que sucedió al interior de la compañía. Allí va a ser necesario un ejercicio de auditoría forense de lo que ha sucedido en esta entidad. Doctor Restrepo, en el caso, vuelvo al tema militar, esa auditoría de esa compra va a significar que se puedan reversar esos contratos de esa compra millonaria que usted me dice. Yo espero que sí, pero hay que revisar a fondo en qué va el proceso y qué obligaciones tiene la nación derivado de eso. Por eso mi sugerencia respetuosa al gobierno actual es: paren todas esas decisiones, porque son decisiones que comprometen a la nación, son decisiones que ya son del resorte del nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno es el que va a tener que asumir esas obligaciones. Pinta sereno ese comienzo de Empalme hoy, ¿no? Pinta institucional, pero pinta firme, en el sentido de que nosotros somos firmes en que vamos a hacer un ejercicio riguroso y cuidadoso que le garantice transparencia al pueblo colombiano. Hay un tema clave y es que mientras usted está en esta labor de Empalme, el presidente electo entre Bogotá y Barranquilla está en reuniones, pues obviamente acabando de conformar el equipo, se está reuniendo con alcaldes, con gobernadores. ¿Cómo va a ser ese proceso con las regiones? Que ha sido una bandera, la fue en campaña y en estos primeros días de gobierno electo han dicho, le vamos a apuntar a trabajar en las regiones. Mire lo novedoso de este proceso de empalme. Hemos dicho, el empalme institucional es este y el empalme regional es el que va a ser el presidente electo Abelardo de la Espriella. Él va a recorrer todos los departamentos del país en interacción con ciudadanos, con gobernador, con alcaldes, de tal manera que se detecten también esa serie de necesidades en los territorios donde el gobierno nacional ha sido incapaz de dar una respuesta. Él va a estar en esa tarea de empalme regional, hablando con la gente. Y eso demuestra el tono de este nuevo gobierno. Será un gobierno de las regiones de Colombia, un gobierno en donde el presidente va a estar en cada departamento del país hablando con los ciudadanos. ¿Sabe qué tema es clave ahí, doctor Restrepo? Y es que pasó en este gobierno que se está yendo, que muchas regiones dijeron, mire, ni nos aprobaron obras, ni siquiera nos pasaban al teléfono, porque éramos de líneas políticas distintas al gobierno. ¿Cómo garantizar de que en este gobierno no va a pasar igual? Es que eso es inaceptable, porque cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella habló públicamente al celebrar su victoria, dijo: gobernaremos para todos los colombianos, para los que votaron por nosotros y para los que no votaron por nosotros. Y en ese orden de ideas es obvio que existen distintas tendencias en distintas regiones del país. Pero aquí el gobierno es un gobierno para toda Colombia. Es un gobierno que busca también construir un sentido de unidad en donde muchos ciudadanos están esperando respuestas, así no hayan votado por nosotros, y nosotros seremos respuesta también para ellos. A propósito de esa otra mitad de país que no votó por el proyecto que resultó elegido, pues no puedo dejarlo ir sin preguntarle por lo que ha dicho
entre el martes, ayer y en las últimas horas, el senador Iván Cepeda, el ex candidato presidencial, y su famosa advertencia de desobediencia civil. Anoche con María Jimena Duzán incluso dijo, nosotros no vamos a hacer los que vamos a incendiar al país, pero pues la idea sí es hacer si el presidente electo no renuncia a su ciudadanía, no aclara el tema de su ciudadanía, pues nos vamos a desobediencia civil. A mí me parece que esa es una declaración vergonzosa, es una declaración que no se corresponde con una persona que actúa como un demócrata, es una declaración que no es nada más distinto a un berrinche democrático fruto de una derrota. El senador electo Iván Cepeda tiene que comportarse como un demócrata y el mensaje más importante es que Colombia no se aguanta ese tipo de declaraciones. Colombia merece respeto, así como merece respeto el hecho de que nunca antes había sucedido lo que sucedió. Un jefe de Estado que no reconoce un resultado electoral, se demora 10 días en hacerlo. Un candidato que pierde las elecciones y no reconoce un resultado electoral. Colombia se merece más que eso. Nunca había pasado en la historia algo de esa naturaleza y mucho menos vamos a aceptar hoy en día que se llame a la desobediencia civil, porque eso no refleja el tono de lo que ha sido históricamente la democracia más antigua y sólida de América Latina, que es nuestro país. Este llamado, como usted dice, este berrinche político del senador Cepeda, ¿podría derivar en algo más que respuestas políticas? Pues yo no sé, pero a mí me parece que lo que está de por medio ahí es, si él hace de verdad un llamado a ese ejercicio de desobediencia civil activo, pues en el fondo es un acto contra la nación y es un acto que merece por lo menos la atención de las autoridades judiciales. Y todo, entre otras, además, en el fondo una discusión bizantina, que además ya solucionó el Consejo Electoral, que un tribunal recientemente se pronunció, nada que ver. Lo de la ciudadanía del presidente. Sí, eso ya lo solucionaron. Un tribunal de la justicia, lo solucionó el Consejo Nacional Electoral. No pierde el tiempo, senador electo Iván Cepeda, en esa discusión. Concéntrese más bien en respetar la democracia de Colombia y asumir su rol de oposición, pero de una manera democrática. ¿Qué tenso va a ser eso, no? Esa relación con una oposición como la fue en el gobierno pasado, como la ha sido en este que está terminando y como parece pintar en el que viene. Y ahí tenemos que dejar absolutamente claro, nosotros somos respetuosos de la protesta social y naturalmente daremos las garantías constitucionales y legales, pero de ninguna manera vamos a aceptar que la protesta termine afectando los derechos de las mayorías, a la movilidad, al empleo, a la empresa y a la vida. Para eso está el ejercicio de la autoridad también. Esta mañana y antes de sentarnos usted y yo estábamos viendo aquí un reporte de un bloqueo en Transmilenio. ¿Cómo el gobierno entrante, el que llega, va a administrar ese tipo de protestas? Seguramente de la mano de las autoridades locales, revisando el derecho a la protesta, pero también de la misma manera, si existe un bloqueo que termine afectando los derechos de las mayorías, vamos a tener que actuar con autoridad. Y actuar es con la autoridad. Con la autoridad. ¿Ya han pensado en ese empalme, doctor Restrepo, además del tema de los contratos en la fuerza pública, en lo que viene en materia de seguridad, que es el otro gran tema del que hablábamos en Barranquilla en esa entrevista antes de la segunda vuelta? Ese es el gran tema sobre el cual ha venido trabajando el presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Cómo han trabajado el tema? Ahí lo que nosotros hemos dicho es tenemos que volver a fortalecer la fuerza pública, dignificar la fuerza pública. Por eso no es un mensaje menor. El hecho de que la posesión del presidente electo va a ser en una guarnición militar es un reconocimiento a los actores de la fuerza pública. ¿Eso ya está confirmado que va a ser parece en Tolemaida, no? Yo no sé todavía dónde va a ser, porque es una decisión propia del jefe de Estado, pero lo que sí está claro es que él prometió eso y va a cumplir. ¿Se llevan al Congreso allá, al Pleno del Congreso? Es lo que deben estar organizando. Porque hay un tema legal, momento. hay un tema logístico. Ahí hay un tema logístico que tienen que organizar, pero lo que está claro es que es un mensaje para fortalecer y dignificar a la fuerza pública. Es un primer paso. Lo segundo es avanzar en toda la lucha contra la producción de hoja de coca en Colombia, contra la extracción criminal en nuestro país y garantizar y empezar a construir el bloque antiextorsión para luchar contra la extorsión en las grandes ciudades o ciudades de Colombia y para el programa de la seguridad en mi barrio, que también busca atacar esos cánceres de microtráfico. Como todo es plata, doctor Restrepo, ¿cómo se tiene planeado destinar más recursos a la fuerza pública en medio de esta estrechez de recursos con las que llegan? Aquí hay unas prioridades estratégicas. Sin seguridad no va a haber prosperidad económica. Luego, sin vida tampoco va a haber prosperidad económica. Hay dos prioridades, la salud y la seguridad. Con esas dos prioridades son la plataforma a través de la cual vamos a crecer. El otro tema, la salud, que es el otro gran chicharrón. Es el gran chicharrón, entre otras, además, sobre la base de que hoy vivimos una crisis humanitaria.
el gobierno Petro implementó el shu, y que terminamos aquí. Efectivamente, destruyeron el sistema de salud. Más de 1000 personas mueren al año como resultado de no tener acceso a un medicamento. Eso es vergonzoso. Eso en Colombia nunca había sucedido. Aquí lo que tenemos que hacer es entrar a trabajar en ese frente, y para ese propósito hay que disponer recursos para atender dos cosas. Uno, que no hayan medicamentos a los cuales no se tenga acceso por parte del ciudadano, que no pase lo de Michael Meléndez en Soledad Atlántico, Jason Pinzón, Kevin Acosta, y simultáneamente recursos para atender al personal de la salud, médicos, enfermeras, personal técnico en salud, que hoy en día no está recibiendo a tiempo sus salarios. El pago de a los hospitales, que se están cerrando. Y ese ejercicio va a permitir activar de nuevo el sistema de salud, garantizando que no se dé la crisis humanitaria. Es a cortísimo plazo. En simultáneo hay que solucionar unos temas estructurales, de corrupción, de las deudas anteriores, de tecnología dentro del sistema. Es decir, hay una cantidad de temas que hay que trabajar, de atención primaria, promoción y prevención, pero hay que atender lo más pronto posible el problema de fondo, que es el problema coyuntural. Además de los decretos casi 90 que tienen listos para empezar a expedir desde el 7 de agosto, doctor Restrepo, proyectos de ley que tengan ya en mente, agenda legislativa. Por ahora lo que nosotros hemos dicho es, aquí lo que hay que entrar rápidamente es a gobernar. Y gobernar es con actos administrativos que se pueden hacer por la vía de decretos. Seguramente en un escenario de revisión del tema del Estado, de revisión del tema de ajuste fiscal, pues vamos a requerir proyectos de ley, pero vamos paso a paso, y lo primero es capacidad de ejecución, y eso se logra con decretos. Si le estoy entendiendo en términos políticos, atendiendo a lo que dijeron en campaña, ¿no depender tanto de los políticos para gobernar? En cierta medida sí, pero también es reconocer que el Estado al final tiene problemas de gestión de gerencia, y esa gestión gerencial va de la mano con algunos ajustes administrativos. Hay que corregir una cantidad de decretos mal concebidos de tiempo atrás, y creo que eso se puede hacer, y de esa manera podemos gobernar por un periodo de tiempo. Sin necesidad de proyectos. Seguramente sin necesidad de proyectos en una primera etapa. No digo que no, lo que digo es, en una primera etapa hay que gobernar. Y en ese gobierno, bueno, ya hablamos con el ministro designado del Interior y él dice, pues ahí va a haber una relación respetuosa, pero va a ser, repito, muy tensa esa relación en el Congreso con la oposición. Afortunadamente, que es grande. Hay una conciencia y un sentimiento de esperanza en este país, de la cual es consciente también los congresistas. Los colombianos están ansiosos de que empecemos a encontrar soluciones a sus problemas. Si los congresistas actúan conforme a lo que realmente sienten las personas que votaron por ellos, pues van a darse cuenta de que necesitamos tomar decisiones rápidas en beneficio del ciudadano. ¿Es que acaso un congresista no quiere que se solucione el problema de salud, por ejemplo? ¿O el problema pensional, por ejemplo? Yo creo que sí. Entonces, en ese orden de ideas es ponerse de acuerdo alrededor de los propósitos fundamentales. Ese acuerdo sobre lo fundamental es alrededor de las necesidades del ciudadano. Usted habla de salud, de educación, de economía, de defensa, de empalme. En el gobierno, ¿qué va a hacer? No, lo que me ha pedido el presidente electo, Abelardo de la Espriella, es ayúdeme a conectar los problemas del país con el mundo en temas del programa de crecimiento económico, del programa de ajuste fiscal, para enviar señal de tranquilidad a mercados, inversionistas, a encontrar oportunidades de cooperación, de inversión en temas de energía, de tecnologías de cuarta revolución, en temas relacionados con educación también. Ayúdeme a conectar la Cancillería con las oportunidades que tendremos con Estados Unidos, y cómo incluso a través de Estados Unidos podemos fortalecer la relación de oportunidades de inversión de Colombia en Venezuela también, entre otros temas. Y simultáneamente yo le he dicho, yo no quisiera un cargo en particular, o sea, yo no espero ser ministro de nada. Lo que espero es jugar como en el fútbol del líbero, libre, que se mueve en distintos lados, y un poco ser objeto de utilidad en lo que el presidente necesite. Si él necesita que yo apoye algún tema de educación, lo hago. Algún tema de desarrollo productivo, lo hago. Algún tema de ajuste fiscal, lo hago. Algún tema energético de salud, lo hago. Es decir, que yo pueda ser, digamos, útil al presidente electo Abelardo de la Espriella en lo que él necesite. Y en eso el tema de estar afuera va a ser clave, porque él dice, yo no voy a viajar. Y eso es cierto, él va a estar aquí todo el tiempo, cada semana en un departamento, y yo puedo llevar esa representatividad, llamémosla así, de la figura presidencial en el exterior. ¿Qué le han dicho a propósito de eso, doctor Restrepo, organismos multilaterales con los que ya ha tenido contacto? Bueno, yo ya me he reunido con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, también con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Mañana tengo reunión con la OECD.
Hemos empezado a definir agendas, envelopes propios con cada una de estas entidades alrededor de temas de infraestructura, de tecnologías de información y comunicación, temas de educación también e innovación. Y lo que hemos acordado son ya líneas de trabajo que van a ir siendo anunciadas poco a poco y sobre las cuales vamos a empezar a trabajar. Y en ese punto hay un tema pues que ya ha empezado a sonar, que es lo de la plata para el empalme. Que han dicho, oiga, ¿cómo va a costar un empalme de 200.000 millones de pesos? Es que eso es una mala interpretación. Yo lo voy a explicar claramente. Esto ha sucedido siempre en todos los gobiernos. Normalmente en ese relacionamiento con estos actores internacionales hay una cantidad de recursos que ellos libremente deciden en cooperación, es decir, recursos no reembolsables, no es deuda, apoyar al país en estos procesos de inicio de gobierno. Entonces, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿en qué nos puede apoyar? Todo el proceso de preparación del Plan Nacional de Desarrollo. Es que eso es importantísimo para el país. ¿Cómo? Con acompañamiento técnico, con asesoría técnica. Entonces, cuando arranque el gobierno desde el 7 de agosto, vendrán recursos que podrán ser destinados a todo ese componente de preparación del plan de desarrollo, a todo ese componente de reestructuración del Estado, a todo ese componente de ajuste fiscal. Para eso son los recursos. Tengo aquí una cantidad de temas, pero ya me da pena con usted, tiene que ir, porque a las 10, ¿no? Arranca el empalme. Y a usted también lo van a regañar. No, yo no tengo problema. No me afanan por el tiempo. Doctor Restrepo, ¿a usted le gusta Karol G? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí. Mañana será bonito, por ejemplo. Sí. ¿La va a poner? No. Sobre todo porque pero le voy el futuro a poner, sí será bonito, afortunadamente, claro, desde el 7 de agosto. Algo que ella dijo a propósito de lo que usted mencionaba, diciendo, oiga, el llamado que hago es que al gobierno que llega, que gobierne para todos. Afortunadamente, Abelardo de la Espriella, presidente electo, ya lo dijo públicamente. Yo gobernaré para todos los colombianos y haré parte a esos otros colombianos de esta manada del tigre. Y ese es un compromiso que tenemos, entre otras además porque constitucionalmente tenemos una responsabilidad, ser siempre símbolo de la unidad nacional. A diferencia de este gobierno, nosotros sí seremos símbolo de la unidad nacional de todos, de los que votaron por nosotros y de los que no votaron por nosotros. ¿Me promete que vuelve a venir por acá? Claro, con Yo sé que anda muy enredado, pero cuando empiece el empalme, ¿vuelve por acá a decirnos qué han encontrado? Así es, perfecto. Doctor Restrepo, gracias de verdad. Roberto, muchas gracias. El vicepresidente electo de la República que arranca hoy formalmente el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Esa fue entonces la entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, muy temprano en la mañana, pero esta reunión de empalme entre José Manuel Restrepo y Germán Ávila, es decir, el gobierno entrante y el gobierno saliente, se dio alrededor de las 10 de la mañana. Juan David Ríos, usted estuvo ahí muy pendiente, presente, pero yo me imaginaba que esto iba a ser una reunión larga y no, fue una reunión corta. Fue una reunión corta, Ana Milena, 30 minutos. Prácticamente José Manuel Restrepo salió de Noticias Caracol, vino a Palacio de Nariño, ahí lo estábamos esperando y en 30 minutos habló con Germán Ávila. Esa reunión era solo de los dos, el vicepresidente electo y el ministro de Hacienda, quien es el coordinador de empalme del gobierno nacional. Ahí cada uno puso sus puntos sobre las IES y cómo va a iniciar esa hoja de ruta para el empalme, que dicen que esperan que se termine el 24 de julio. Lo cierto es que José Manuel Restrepo nos habló, por supuesto, a los medios de comunicación y le dijo incluso a Germán Ávila cuáles son esas preocupaciones que ellos tienen en este empalme. Aseguró que van a recibir el 100% de la información de las 22 carteras y departamentos y ministerios que pertenecen, por supuesto, a la presidencia para tener ese empalme. Esto fue lo que dijo José Manuel Restrepo. He insistido al ministro Ávila que gobernar hasta el último día no significa comprometer el Estado. Eso significa que he puesto de presente las inquietudes y preocupaciones de contratos billonarios de largo plazo, de contrataciones aceleradas, de cambios también estructurales en entidades y en plantas, de nombramientos de última hora. He pedido que se preserve una información institucional, física y digital, y hemos convenido que esa información será pública a través del Departamento Nacional de Planeación.
Quien también habló, por supuesto, de condiciones fue el ministro de Hacienda del gobierno actual, Germán Ávila. Él dijo, Ana Milena, entre otras cosas, que el presidente Gustavo Petro se tiene que respetar, que es el presidente, que en este proyecto, en este proceso más bien de empalme, no se tienen que buscar titulares para noticias, sino que se tiene que trabajar seriamente para conseguir la información que requiere el gobierno entrante. Y además dice que el gobierno del presidente Gustavo Petro termina el 6 de agosto y hasta el 6 de agosto van a seguir gobernando a Colombia. Esto fue lo que dijo. Hemos aclarado que el gobierno va a continuar hasta el próximo 6 de agosto. Todas las decisiones que sea necesario tomar, el gobierno las tomará en el curso de los próximos días. Tuvimos la experiencia con el doctor José Manuel Restrepo de ser el ministro de Hacienda cuando se hizo el empalme con el gobierno anterior y por eso somos conscientes de que el ejercicio de gobierno, tanto en la experiencia de él como en la experiencia nuestra, va hasta el último día de gobierno. ¿Qué sigue a continuación? A partir de mañana se vuelven a reunir la Comisión Nacional de Empalme. Eso sí, no solo serán ellos dos, sino que por el lado de Abelardo de la Espriella está, por supuesto, José Manuel Restrepo, está Carlos Alonso Lucio, María Isabel Campo, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera, Carolina Restrepo y Jerome Sanabria. Esa es la Comisión Nacional de Empalme por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Y por parte del gobierno Petro va a estar, por supuesto, el ministro de Hacienda, la directora del DAPRE, la directora de Planeación Nacional y el secretario jurídico de Presidencia. Ahí van a tener un cronograma en donde a partir del martes ya va a ser por carteras, por ministerios, por departamentos con los pequeños grupos de empalme para poder organizar, por supuesto, toda esta transición. 2 de la tarde, 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros y a esta hora nos vamos para Venezuela porque aquí cada minuto es vital en ese país. Socorristas de al menos 27 países trabajan contra el tiempo para rescatar a las personas que aún permanecen atrapadas bajo los escombros de decenas de edificios que colapsaron tras los sismos que sacudieron al norte del vecino del país. Pues en las últimas horas los equipos de rescate han vivido momentos de esperanza, pero también, Beatriz, de profunda tristeza. Es ese contraste que se vive en su país en este momento justamente en medio de los rescates. Usted tiene todos los detalles, las historias, los testimonios. Adelante. Ana Milena, así es, definitivamente es un contraste de alegría, también de llanto, de luto. Recuerden que el gobierno de Venezuela decretó 7 días de duelo nacional. A partir de anoche se cuenta cuando justamente cumple una semana de este devastador doble terremoto que ha sacudido al país y al mundo entero, también lo ha impresionado. Debemos decir que hubo un rescate positivo después de 8 días de estar debajo de los escombros. El señor Hernán, del cual las autoridades y los equipos de rescate tenían bastantes horas tratando de sacarlo, finalmente lo lograron en el día de hoy y está con vida, está siendo atendido en un hospital de aquí de la ciudad de Caracas. Vamos a ver esta historia que nos cuenta Álvaro Freddy Acevedo. Hola, muy buenas tardes. Hay una sensación de júbilo y de alegría aquí en La Guaira, en la zona de Katia La Mar, por el rescate esta mañana de Hernán Gil, luego de permanecer 7 días en el sótano de este edificio, como ustedes lo ven. Ha sido un logro de varios grupos de socorristas de por lo menos 8 países que han trabajado incansablemente. ¡Viva Venezuela! Se cumplió la misión. Hernán Gil por fin salió vivo de los escombros del edificio que cuidaba. La alegría más grande vino de sus salvadores. Y alegro bastante con todos los países que pusieron un granito de arena para apoyar a Venezuela y este pueblo también que nos apoyó en todo. Y la familia Naranja que siempre estará ayudándonos. Ni la lluvia, ni el sol, ni el cansancio detendrán nuestra misión. Solo queremos salvar vidas. Démosle chance para poder acomodar. Pero valió la pena el esfuerzo, cuenta Minjar Conrado, socorrista del equipo costarricense, los primeros que detectaron con vida. Cuando decimos silencio, todos tienen que hacer silencio. El rescatista va a hacer un llamado escucha, que es decir, somos rescatistas, si alguien me escucha, grite o emita algún sonido.
Cuando él hace esta técnica es cuando él recibe el grito de don Hernán, que es el que estamos acá en este tema de rescate, y él dice aquí, aquí. En los sótanos del edificio también lo hidrataron y lograron introducir una cámara para monitorearlo. Una vez localizado, o sea, saber su ubicación, era inmediatamente darle una fuente, digamos, de hidratación. Sabíamos que con eso, independiente de lo que podamos demorarnos con el rescate, los equipos médicos nos señalaron que con eso podríamos ganar muchos días. Entonces fue nuestra prioridad número 1 poder llegar rápidamente con una manguera. La verdad que es bien... agradezco el ingenio de todos los que participaron en esta maniobra, porque la verdad que incluso en un momento logramos conectar una manguera a más de 21 metros para que obviamente los rescatistas que le daban agua a Hernán estuvieran seguros. Y también corrieron, como todos, en los momentos difíciles. Todos aportaron. Los chilenos con una amplia experiencia en atender emergencias. Bueno, sin duda nuestra experiencia con desastres naturales ligados a los terremotos nos construye capacidades, nos obliga a construir capacidades para poder responder a nuestras propias emergencias. Esa construcción de capacidades nos permite luego construir un equipo de ayuda humanitaria internacional. Y es con ese equipo que hoy día estamos respondiendo. Estados Unidos, su sofisticado equipo de búsqueda y rescate. Al final, cada uno escribió las páginas de esta historia con final feliz. Bueno, a esta hora Hernán Gil ya está en Caracas, está siendo atendido en un hospital especializado. Allá lo acompaña su esposa y esta es una historia, por fortuna, con final feliz. Pero no podemos olvidar que en el resto del país también hay una situación muy difícil, particularmente aquí en Catia la Mar, en el estado La Guaira. Hay miles y miles de venezolanos que están pasando dificultades, no tienen hogar, están viviendo en las calles y son muchas las ayudas que se necesitan y ellos siguen llamando a la solidaridad del mundo para que no se olviden de ellos. Álvaro Freddy Acevedo, Noticias Caracol. Hablando de contraste, Álvaro Freddy, justamente debo decir que el equipo de rescate colombiano trabajó durante 18 horas para tratar de sacar a un adolescente de apenas 16 años de edad bajo los escombros. Esta vez no lo logró. ¡Acá afuera! ¡Somos un grupo de rescate! ¡Si alguien me escucha, grite o hagan ruido! Y en ese momento, el equipo de rescate de Colombia detectó que Abraham, de 16 años, estaba con vida. ¡Abraham! ¡Si me escucha, haga un ruido o grite! Corroboraron sus signos vitales con un escáner que ubicó en la pantalla dónde estaba y cuál era su capacidad de movimiento. Este era el edificio de 9 pisos y a escombros quedó reducido. Estamos leyendo en horizontal. Esa es la lectura que me da el radar. Vamos a hacer una cosa. De allí la decisión de comenzar a cavar un túnel para llegar hasta él. La familia ayudó a reconstruir los planos del apartamento. Este es tu apartamento, este es el estrés. Esta es la escalera, este es el ascensor. ¿En dónde estaba el niño y por dónde empezaron a cavar ese túnel? Entramos por una de las habitaciones. Y esa habitación, los muchachos lograron llegar exactamente casi que a la sala. ¿Por qué nos dimos cuenta que a la sala? Porque la familia nos dijo a nosotros, van a encontrar un mueble de color café. Pueden girar a mano derecha y van a encontrar posiblemente la habitación del niño. Y así fue. Se nos puede haber ido 10 metros de profundidad, un túnel que es largo. Comenzaron a encontrar diferentes barreras, concreto, ladrillo, arcilla. Fueron 18 horas cavando para avanzar centímetro a centímetro en un espacio estrecho y reducido para los rescatistas, y cada hora verificaban que Abraham siguiera con vida. ¡Abraham! ¡Si me escucha, haga un ruido o grite! En sus sistemas, Abraham se mantenía vivo. Era una batalla contra el tiempo y milimétrica, porque un movimiento en falso podía provocar un nuevo colapso, pero cada maniobra alimentaba la esperanza de encontrarlo vivo. Penetran, rompen, sacan y van dejando un área limpia, y así mismo vamos a ir avanzando. No avanzamos, esto no es un tema de minutos. Ojalá pudiéramos hacerlo en minutos, pero no, para hacerlo de una forma segura es un tema que vamos haciendo paso a paso, procedimiento por procedimiento, y eso, como les dije al principio, puede durar horas y dura horas.
Después de 18 horas ininterrumpidas cavando, calculan los rescatistas que estando a 1 hora aproximadamente de llegar, pasó lo que más temían. ¿Algo se escucha? ¿Lo escuchaste? Por este lado. No. Ya estamos muy cerca de donde y los bomberos lo que hicieron fue ya encontrarlo. Se encontró y pues desgraciadamente la noticia es que se encontró y no tenía signos de vida. Y al final cuando sucede esto, el equipo se siente un poquito agobiado y golpeado. No siempre se gana, es donde uno se quiebra. Muchos se quiebran, uno y siente ese dolor. Cuando yo le di la mala noticia, llegué y me dijo con el corazón roto, pero le doy las gracias porque yo vi lo que ustedes hicieron. No todas las historias de rescate terminan con un abrazo, algunas terminan con el silencio de la pérdida, pero esta no deja de contar la lucha incansable de quienes hasta el último instante intentaron vencer el tiempo. Un desenlace devastador, pero de humanidad por recuperar a Abraham y despedirlo dignamente. Otra de las caras de esta tragedia, sin duda, son los niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos han quedado sin hogar, otros incluso están solos porque perdieron a todos los miembros de su familia. Cientos de miles de niños están en los hospitales también siendo atendidos. Para ello, UNICEF emitió una alerta asegurando que deben darlo todo para proteger a la infancia en medio de esta difícil tragedia. En medio de los escombros y los refugios que se levantan tras la tragedia, hay cientos de miles de niños deambulando, escapando de una cruda realidad a través del juego e intentando encontrar el rumbo. Muchos de estos menores de edad hoy enfrentan angustia, miedo y ansiedad. Soy mamá de un niño autista que se llama Joar, tiene 4 años. Son niños y personas que merecen y necesitan cuestiones especiales. Una semana después de los 2 sismos, UNICEF alerta por el drama de 680,000 niños, niñas y adolescentes que hoy necesitan ayuda humanitaria urgente. En estos espacios las necesidades son totales. Tener todo lo necesario de alimentación, de refugio, espacio seguro, ropa. Muchos perdieron sus hogares, permanecen en albergues temporales y algunos quedaron separados de sus familias. Pues un niño que no sabe cómo regular la situación que está pasando y él es no verbal, él no habla, cómo expresa lo que siente. La emergencia golpeó la infraestructura de la que dependen miles de niños. La información preliminar indica que 432 escuelas, más de 1/3 del total, sufrieron afectaciones, sumado a que las condiciones de los refugios temporales no son las mejores. No es una continuidad regular como la que estaba previo antes del terremoto. Se trata de priorizar actividades psicoeducativas, de expresión artística, de expresión física, de movimiento, de encuentro, de socialización, de juego. La meta de UNICEF es atender a 650,000 personas, entre ellas 234,000 niños, mediante servicios de salud, agua potable, saneamiento, educación y protección infantil. Pero el nicho de niños afectados es mucho mayor, por eso la Agencia de Naciones Unidas habilitó la página unicef.org.co para quienes deseen apoyar la causa. Sí, definitivamente estas cifras vamos a seguir actualizándolas minuto a minuto. En el día de hoy se espera una rueda de prensa de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez. Nos convocaron a todos los medios a eso de las 3:30, así que en breve estaremos dándoles detalles de cuántos heridos, cuántos fallecidos definitivamente va dejando este doble terremoto. Ana Milena. Sí, Beatriz, y que no cese el llamado a la solidaridad. Es mucho lo que están necesitando ustedes allá. Los abrazamos y los seguimos acompañando. Gracias, Beatriz, por el reporte. 2 de la tarde, 42 minutos. Gracias por estar conectados con Noticias Caracol en vivo. El presidente Gustavo Petro fue recibido este jueves en audiencia privada por el Papa León XIV en el Vaticano. Durante el encuentro hablaron sobre la situación de Colombia, los avances del proceso de paz y los principales retos de la región. Además, en una entrevista con un medio italiano, el mandatario volvió a lanzar críticas contra Donald Trump. Mientras la Guardia Suiza custodiaba el ingreso al Palacio Apostólico y la bandera de Colombia ondeaba en el Vaticano, el presidente Gustavo Petro llegó para reunirse por segunda vez de manera oficial con el Papa León XIV.
Tras recorrer los pasillos del palacio, el presidente Petro llegó al encuentro con el pontífice, quien lo recibió para iniciar la audiencia privada. Señor presidente, buenos días. Un apretón de manos marcó el inicio de la reunión. Después, frente a frente, ambos conversaron en el despacho papal. Y más tarde se unió la delegación colombiana, entre ellas la canciller Rosa Villavicencio y 2 nietas del presidente Petro, que participaron en el intercambio de obsequios y acompañaron el recorrido por algunas de las piezas mostradas por el pontífice. Aunque la conversación fue privada, el Vaticano informó que durante la audiencia se destacaron las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede. También hablaron sobre la situación sociopolítica del país y la región, el impacto de los conflictos, el crimen organizado internacional y el cambio climático. Pero la visita del presidente también estuvo marcada por sus declaraciones a un medio de ese país. En entrevista, Petro volvió a cuestionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apodándolo como un rey y advirtiendo sobre su papel en la región. ¿Cree que existe la posibilidad de que América Latina caiga bajo el control de Estados Unidos? Absolutamente. Yo apodé a Trump el rey. Eso nos remonta a 2 siglos y medio atrás, cuando Colombia expulsó por la fuerza a los virreyes, porque no los queríamos. Por eso somos una república. El jefe de Estado aseguró que el progresismo en Colombia vive un momento adverso, pero insistió en que volverá a consolidarse. Y cambiamos de tema para contarles que los usuarios de los 3 peajes del acceso norte a Bogotá tendrán que pagar más. Ya entró en vigencia un nuevo incremento en las tarifas que los conductores empiezan a sentir en sus bolsillos. Son 3 peajes que incrementaron su valor: Andes, Fusca y Unisabana. Para vehículos particulares, en enero de este año la tarifa era de 15.200 pesos. Ahora quedó en 16.100, un aumento de 900 pesos. Las categorías 2, 3 y 4 también subieron de precio y eso ya comenzó a generar inconformidad en los usuarios. No estoy de acuerdo porque el salario no lo suben sino una sola vez al año. Entonces las cosas debían ser igual, no subir cada 3 meses, cada 4 meses. No estoy de acuerdo. Hay muchos peajes que están subiendo y las vías terribles, ¿no? Llenas de huecos, sobresalto, mucha piedra en el camino. Muy mal, porque es que realmente hay veces, hay partes donde la vía está muy mal y eso están muy subiendo muy seguido. Las categorías 5, 6 y 7, que es para vehículos de carga, camiones de más de 5 ejes, también subió la tarifa en 1.000 pesos. Según los transportadores de los buses intermunicipales, el pasaje podría tener un aumento por los nuevos precios en los peajes. ¿Y eso se va a ver reflejado en los usuarios, en los pasajeros? Sí, claro, me imagino que sí, en el uso de combustibles y de todo también. Con el dinero recaudado se transformará la entrada norte a Bogotá y permitirá obras como la ampliación de la autopista norte, la construcción de la segunda calzada de la carrera séptima y la construcción de la vía perimetral de Sopó. 2 de la tarde, 46 minutos. La Contraloría General presentó un informe preocupante sobre las finanzas del gobierno y lanzó alertas por la ejecución del presupuesto general de este año. Henry González, lo cierto es que hoy es más lo que está pagándose en deudas que lo que realmente se puede invertir. ¿Esto tiene que ver con ese informe? Así es, Ana Milena, sí señora. Y mire usted, son 3 alertas las que emite la Contraloría General en torno al presupuesto general de este año. En primer lugar, que está altamente desfinanciado, al menos hasta este momento. El presupuesto de este año fue aprobado en 555,7 billones de pesos, pero hasta este momento solamente se ha recaudado 252,6 billones de pesos. Es decir, que todavía falta por recaudar suficiente dinero para financiar todos los gastos del Estado en el segundo semestre. Esos son 303 billones de pesos que corresponden al 54%. ¿Por qué se ha presentado esto? Por un lado, los tropiezos que tuvieron las emergencias económicas que hicieron o provocaron el hundimiento de varios impuestos que se estaban esperando, y en segundo lugar, la misma gestión de la DIAN. La segunda alerta tiene que ver con el endeudamiento precisamente de la nación, que ha venido creciendo durante este año. Dice la Contraloría General que solamente en el primer semestre hasta junio el gobierno se endeudó en 64 billones de pesos
más y que ya ha ocupado o ya ha usado el 76% del cupo de endeudamiento para este año que tiene aprobado. Todo esto va a provocar muchísimos retos y desafíos y tropiezos, ¿por qué no?, para el nuevo gobierno. Y el tercer mensaje que envía la Contraloría es que se confirman los hallazgos disciplinarios en contra del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y del director de Crédito Público, Javier Cuellar, por las maniobras precisamente que han hecho con el manejo de las finanzas de la nación y que han llevado a que el endeudamiento siga encareciéndose para todo el país. Henry, gracias. Y quédese aquí porque le voy a contar algo que seguramente le va a interesar. Y es que, pues aquí todos usamos WhatsApp. Generalmente lo hacemos. Es una herramienta digital importantísima. Pues ojo a esta novedad porque la aplicación empezó a activar los nombres de usuario. Es una herramienta que le va a permitir a contactar a otras personas sin tener que compartir su número, solamente el usuario. Ahora, ¿cómo funciona? Aquí se lo contamos. Desde hace 17 años, cuando nació WhatsApp, la única forma de poder conversar en esta red social era tener el contacto o número celular de la persona con la que se quería intercambiar mensajes. Hoy, esta aplicación de Meta da un salto a la personalización de la red y al cuidado de la seguridad de sus usuarios. El nombre de usuario en WhatsApp es un identificador único, similar al de varias redes sociales, que permitirá escribirle a alguien sin conocer su número telefónico. La compañía lo anunció en su cuenta oficial de X y explicó que la meta es simple: proteger la privacidad de quienes no quieren compartir su línea personal con desconocidos, clientes o contactos ocasionales. Entre los beneficios que destaca la empresa están: si quieres el mismo nombre de usuario que tu cuenta de Instagram o Facebook, tendrás que vincularlas. Hemos retenido nombres bien conocidos y algunas variaciones de ellos, como figuras públicas, celebridades, entidades gubernamentales y cuentas verificadas por Meta. Eso sí, la función es totalmente opcional. Quien prefiera seguir usando WhatsApp como hasta ahora, no necesita hacer ningún cambio. Los nombres de usuario deberán tener entre 3 y 35 caracteres, incluir al menos una letra y ser únicos dentro de la plataforma, y se podrán usar letras, números, puntos y guiones. Para reservar el propio, hay que actualizar la aplicación a la última versión, entrar a ajustes, luego a la cuenta y seleccionar la opción nombre de usuario. Aunque ya se pueden reservar los nombres, enviar mensajes usándolos en lugar del número todavía no está habilitado para todos. WhatsApp adelantó que esta función llegará de forma gradual durante el resto del año. Y también invita a mantener precauciones en la seguridad digital en todo momento. Y cambiamos de tema porque la Fiscalía reveló la línea de tiempo del feminicidio de Natalia Villalba. 3 horas dentro de un apartamento, una maleta en el baño, rastros de sangre que al parecer intentaron borrar y una huida hasta Ecuador. El ciudadano británico señalado de este crimen fue enviado a la cárcel. En medio de audiencias reservadas, la Fiscalía reveló nuevos detalles de la investigación por el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años asesinada el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chico en el norte de Bogotá. Según el ente acusador, el crimen habría sido perpetrado detalladamente. Las investigaciones del CTI indican que la víctima habría autorizado previamente el ingreso del ciudadano británico Matthew Foster al inmueble donde se alojaba de manera temporal. Sin embargo, al llegar al edificio, el hombre presuntamente se registró en el libro de visitas con un nombre distinto con el propósito de dificultar su identificación posterior. La Fiscalía sostiene que una vez verificó que la mujer se encontraba sola, Foster Mattinson presuntamente la agredió en múltiples ocasiones con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, según los investigadores, introdujo el cuerpo en una maleta y lo trasladó a la ducha del baño donde abrió la llave de agua caliente. Además, habría realizado distintas maniobras para eliminar los rastros de sangre. Cambió la ropa con la que ingresó al edificio y arrojó las prendas en una bolsa al ducto de basuras antes de abandonar el lugar. Las evidencias también indicaron que el ciudadano británico permaneció cerca de 3 horas en el apartamento y presuntamente se llevó el teléfono celular de la víctima para evitar que las autoridades pudieran establecer su vínculo con ella, aunque los investigadores advierten que el crimen habría sido motivado por celos. Tras el crimen, el hombre huyó a Ecuador, pero fue ubicado el pasado 27 de junio en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre
masacre de Quito, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Un día después fue expulsado de este país y trasladado a Bogotá, donde agentes del CTI hicieron efectiva la orden de captura en su contra. En medio de la diligencia judicial, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción de material probatorio. El ciudadano británico no aceptó los cargos imputados y una juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. 2:52 p.m. Estamos en Atlántico, seguimos aquí en este que es el suroccidente de Barranquilla, el barrio Revólver, exactamente en este malecón entregado a esta comunidad para la transformación de todos los que la habitan. Esa transformación se dio principalmente alrededor del arte. Después de esta obra de canalización del arroyo sobre el que hoy estamos, se hizo una intervención artística y precisamente de eso les vamos a hablar, del arte. Esta ciudad está llena de historias que retratan el poder del arte en la sociedad. Los niños son los protagonistas de la que les vamos a contar. Se trata de la Fundación Corazones de Tinta, que les enseñan a construir ciudad a través del lienzo. Aquí les contamos. Hay quienes dedican su arte a dejar huella en la piel. Gustavo Paternina dedicó el suyo a llevarlo más allá. Hace 8 años creó la Fundación Corazones de Tinta, una iniciativa que ha encontrado en la creatividad una forma de impactar positivamente la vida de cerca de 2.000 niños en Barranquilla. Nunca me he preguntado qué puede hacer el mundo por mí. Mi pregunta siempre ha sido qué puedo hacer yo por el mundo. Y ese es el corazón de Corazones de Tinta. Acostumbrado a transformar la piel con su oficio como tatuador, hoy Gustavo busca transformar miradas, fortalecer valores y despertar en los niños el deseo de cuidar su entorno a través del arte. Pintura, dibujo y experiencias creativas son el lenguaje con el que esta fundación siembra aprendizajes que trascienden el lienzo. Es un trabajo muy bonito porque cultiva mucho el corazón, ya poder ver a los niños aprender de una manera más didáctica, más práctica, con amor, en un ambiente de pronto diferente, un entorno en el que no sientan que es una clase, sino que vengan a divertirse, que puedan compartir con más personas y poder aprender a cuidar la ciudad. Cada jornada es posible gracias a una red de colaboradores que comparten la misma convicción. Gracias a Dios sobran manos. Las personas conectan mucho con estas actividades y creo que he organizado un equipo de trabajo que confía, que cree y que ve en el arte y ve en los niños una manera de construir un mejor futuro. Quienes han acompañado este proceso aseguran que su mayor diferencial está en la manera como el arte se convierte en una experiencia para explorar, reflexionar y formar ciudadanos más conscientes de su papel en la sociedad. Porque el arte de Gustavo es diferente, es disruptivo como lo que tú decías, entonces nace desde su idea de cómo él transforma la piel y cómo transforma la vida desde el tatuaje y eso lo vamos llevando pues a su objetivo social. Es como tocar el arte desde todos los puntos y con él aprender de cómo ser ciudadanos a través del arte y entender también el tatuaje como una transformación individual. Y cuando el aprendizaje se vive desde el juego, la creatividad y la emoción, el mensaje termina quedándose en quienes más importan. Pintar no solamente es pintar y ya, sino que uno también puede aprender porque es una buena dinámica y porque nos ayuda a tener un recuerdo y a expresarnos. Si el tatuaje deja huellas en la piel, el propósito de Corazones de Tinta es dejarlas en la memoria, los valores y los sueños de cientos de niños que con emoción gritan que viva la vida y que viva el arte. Que viva el arte, pues alrededor de hace 5 años la ciudad viene volcándose hacia el arte para tomarlo como motor de desarrollo económico también y eso ha funcionado, por eso Barranquilla quiere que eso sea un ejemplo para muchas otras ciudades del país. Pero hace décadas la ciudad se ha venido desarrollando también económicamente alrededor, por ejemplo, de la infraestructura, lo que ha beneficiado el empleo, el turismo y las oportunidades para muchos jóvenes. ¿Cuáles han sido los principales motores de desarrollo de Barranquilla? Margarita Ariza nos lo cuenta en el siguiente informe. Barranquilla está a otro nivel. En los últimos 20 años, las obras no han parado. La transformación empezó dándole la cara al río Magdalena con el Gran Malecón. 5 kilómetros de extensas ciclovías, parques, áreas deportivas y restaurantes.
sitio que se convirtió en uno de los mayores atractivos turísticos de la región, en el que se destacan las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, la Luna del Río y la Ventana de Campeones. Barranquilla es una ciudad que ha hecho una tarea los últimos 20 años y ha hecho una tarea donde el sector público y el sector privado trabajaron de la mano. Y ese es el secreto por qué Barranquilla hoy está en la boca de todo el mundo. Lo que parecía imposible se consiguió: canalizar los 10 más peligrosos arroyos que circulaban por importantes vías de la ciudad. Tantas pérdidas humanas y económicas le ha significado a mucha gente de Barranquilla, está a punto de llegar a su fin. Yo mismo voy a recorrer desde aquí de la 47, en el foso de la 47,85, y voy a llegar hasta la 52,85, a mostrarles que ya lo logramos. Barranquilla también hizo visible su playa, la de Puerto Mocho, y la Ciénaga de Mallorquín con el ecoparque. El viaje muy bueno y muy rico que se hace desde Las Flores hasta Puerto Mocho en un tren eléctrico. Le dio la cara al río con el malecón y ahora se le da la cara al mar con la playa de Puerto Mocho. El sector portuario, con más de 24.000 cargos entre directos e indirectos, es jalonador del desarrollo económico del distrito de Barranquilla. Nosotros actualmente estamos cerrando con más de 6.800.000 toneladas un semestre histórico, porque hemos recuperado la confianza al tener un canal estable en los últimos 3 años. Barranquilla también ha logrado avances históricos en reducción de pobreza, mediante la generación de empleo y el fortalecimiento de la microempresa. Las microempresas como las que ustedes están viendo en este momento, dirigida por las matronas del barrio Rebolo. Esas microempresas velan por otro patrimonio que también tiene Barranquilla, y es el patrimonio gastronómico. Este patrimonio que estas mujeres han recibido capacitación para preservarlo, pero por supuesto con todas las instrucciones para que quien venga a esta ciudad también ayude a conservarlo. ¿Cómo? Pues probando esto que está aquí. Ellas le piden al distrito, pero también al próximo gobierno, que se encargue de mantener esto que ellas han conservado durante muchos años. ¿Qué más le piden los barranquilleros al nuevo gobierno en materia, por ejemplo, de empleo, de seguridad, de salud? Aquí también les contamos. La inseguridad, como en muchas partes del país, sigue siendo un dolor de cabeza para los barranquilleros. Desde la capital del Atlántico, la comunidad le pide al presidente electo Abelardo de la Espriella atender con prioridad los problemas de extorsión, homicidios y atracos que afectan diariamente a esta ciudad. El plato fuerte es en la inseguridad que se está viviendo en la región Caribe, en toda Colombia. La inseguridad está pisoteando la Constitución, la inseguridad está pisoteando el derecho al trabajo, está afectando la salud, está en todas las órbitas. Entonces necesitamos contundentemente que fortalezca el tema de la seguridad a todos los colombianos. Otra preocupación de los barranquilleros son los altos costos en el servicio de energía. Desde diferentes barrios esperan en el nuevo gobierno planes para brindar estabilidad y confianza a la prestación de este servicio. Ojalá y tome riendas en el asunto con los servicios públicos. La energía aquí está acabando con todas las comunidades de los sectores populares. Entonces nosotros en ese orden de ideas le pedimos al presidente fuertemente que intervenga el tema de aires, y de igual manera el tema de agua. La AAA también llegan elevados los servicios públicos, y por eso nosotros en el suroccidente de Barranquilla queremos que de pronto el presidente tome riendas en el asunto. Los jóvenes también tienen mucha expectativa con el nuevo gobierno nacional. Leonardo Carrillo es egresado del SENA y dice que le ha costado conseguir trabajo, por lo que pide mayores oportunidades. Yo, por ejemplo, que ahora acabo de salir de unas prácticas egresado, no he podido seguir laborando porque las empresas siempre piden experiencia, pero nosotros no podemos tener experiencia si no nos dan una fuente de empleo. Entonces es algo complicado para nosotros, la juventud, seguir adelante con la situación del empleo, las situaciones del estudio. Mejoras en atención en salud y entrega de medicamentos, así como mayor apoyo a la cultura y a la realización de eventos internacionales en la ciudad. Esas son otras de las peticiones que hacen los barranquilleros al nuevo presidente electo. Que mejore la salud, que también que es un factor importante en la sociedad. No solamente seguridad y eso, sino también la salud, que es lo más importante. El gobierno pasado nos quitó muchos eventos importantes, teníamos la Fórmula 1, teníamos varios congresos internacionales. Entonces le pido que tengamos ese apoyo en la parte de producción de eventos. Barranquilla además tiene muchos proyectos de infraestructura que van a necesitar apoyo del gobierno nacional.
Barranquilla se repone a esas ideas que de pronto han hecho falta con innovación, con emprendimiento, con capacitación para las comunidades que se encargan de sostener sus propias tradiciones, y hablamos de que ya son más de 100 mujeres las que se encargan de salvaguardar ese patrimonio gastronómico como Eneida. Eneida, en la práctica, ¿cómo se ve, cómo se guarda o se sostiene este patrimonio? Bueno, eso se sostiene a través de nuestras tradiciones, enseñándole a las futuras generaciones que ellos son nuestro relevo para que nuestras costumbres y nuestras tradiciones no se pierdan. Esas capacitaciones hoy les han valido además para llevar un sustento sostenible a casa. Sí, muy cierto, además de que nos han ayudado a mejorar nuestra calidad de los productos, a mejorar nuestra presentación personal, nos ha mejorado nuestra economía en las casas, y esto nos hace sentirnos orgullosos, que a través de nuestra gastronomía, de nuestras costumbres y tradiciones, podemos obtener una mejor vida. Una mejor vida que ustedes también pueden venir a ver cada mes con lo que ocurre aquí en el barrio Rebolo. Tour Rebolo, para que vengan a comer muy rico, a conocer todo el arte que ha transformado este barrio, que está invitando a todos ustedes a conocer las cosas buenas que pasan en Barranquilla. Feliz tarde. A las 3 de la tarde, 4 minutos, les contamos noticias del mundo. Un nuevo ataque masivo ruso en contra de Ucrania deja por lo menos 20 muertos. Casi 500 drones fueron lanzados contra Kiev. Cerca de 30 puntos de la capital fueron alcanzados y luego se produjeron algunos incendios que tardaron horas en ser controlados. Se trata del ataque más fuerte contra Kiev en lo que va del año. De otra parte, el Vaticano oficializó la excomunión de un grupo de obispos que se atrevió a desafiar las advertencias del Papa León XIV. La Santa Sede informó que la decisión viene luego de comprobarse que 4 nuevos obispos y 2 congregantes no siguieron los mandamientos vaticanos, pues acostumbraba a realizar ordenaciones sin aprobación del Papa. Además, León XIV ya había hecho la advertencia que solo él puede autorizar la consagración o las consagraciones de nuevos obispos para mantener la tradición católica. Y funcionarios de la administración Trump están lanzando críticas durísimas contra la líder opositora María Corina Machado. Según el portal Axios, en la Casa Blanca consideran que los intentos de Machado por regresar a Venezuela en medio de la tragedia es oportunismo político grotesco y que solo quiere una sesión de fotos junto a la ayuda humanitaria. Entre tanto, el Comando Sur publicó estas imágenes de la asistencia a Venezuela. En las últimas horas dijeron que se mantendrán en el país por el tiempo que sea necesario. 3 de la tarde, 5 minutos, fue extraditado a Chile un cabecilla del Tren de Aragua que había sido capturado en Colombia. Magda Páez, ¿de quién se trata? Ana Milena, se trata de Dayonis Junior Orozco Castillo, conocido como alias Botija, quien es señalado de asesinar a un oficial de Carabineros en Chile cuando el uniformado intentaba impedir un hurto. Pues precisamente hoy, alias Botija fue trasladado de Colombia a Santiago de Chile en un fuerte dispositivo de seguridad coordinado por la Interpol y la DIGIN. En Chile deberá responder por este crimen ocurrido en abril de 2024. Recordemos que alias Botija fue capturado en Popayán en un dispositivo coordinado por autoridades de Perú, Colombia y Chile. Y pues en ese momento ya fue, detenido, pagó cárcel, estuvo 2 años detenido mientras se adelantaban todos los procesos de extradición previstos en la legislación colombiana. Por esa razón, el día de hoy pudo ser extraditado a Santiago, donde deberá responder por este asesinato. Ana Milena. 3 de la tarde, 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Una de las operaciones más importantes de los últimos tiempos contra la extorsión carcelaria se desarrolló. En las últimas horas se capturaron a 16 personas, dentro de los que se encuentran 4 integrantes del IMPEC. La organización contaba con un call center y hasta represalias de los mismos internos. La denuncia de extorsión de 18 ciudadanos en diferentes partes del país encendió las alarmas del Gaula de la Policía Metropolitana de Tunja. El origen de las llamadas, el patio 13 del Centro Carcelario y Penitenciario de Máxima Seguridad de Cómbita en Boyacá. Se hizo la captura de 16 personas en diferentes departamentos
Adicional a eso se capturaron dentro de estas 16 4 integrantes del IMPEC y se imputaron 7 personas dentro de las cárceles del país. Las víctimas recibían videollamadas donde los delincuentes habían creado un set con prendas privativas de las fuerzas militares. Esta estructura pues tenía definido quiénes eran los que hacían las llamadas, quiénes eran los que proveían toda la logística, incluso había hasta una persona encargada del mantenimiento de los celulares y de los routers que utilizaban en la cárcel. El recaudo de esta actividad ilegal en ocasiones llegaba a los 700 millones de pesos mensuales. El papel de los 4 funcionarios del IMPEC capturados sería clave para que las operaciones delictivas se llevaran a cabo. Estas personas eran las encargadas de ingresar los teléfonos celulares, las SIM cards y algunos elementos que ellos requerían para el bienestar dentro de la cárcel. Pero ni los internos se salvaban de las extorsiones. Cerca de 250 fueron víctimas de estos delincuentes. Les exigían sumas de dinero de manera mensual. 30.000 para dormir en una celda, 15.000 por una rifa que nadie se ganaba, 15.000 por elementos de aseo, 40.000 por permitirles la visita conyugal dentro de una celda. Y si no accedían a sus pretensiones, la situación se les complicaba. Eran sometidos a golpes, maltratos, aislamientos por parte de las mismas personas que controlaban el pabellón. El operativo contó con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el IMPEC y se desarrolló en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caquetá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Boyacá. 3:14 en otros temas, la organización ONU Mujeres se reunió para hablar sobre liderazgo femenino. Luisa Polo, ¿de qué se trata? ¿De qué conversaron? Buenas tardes. Se desarrolló en Bogotá esta cumbre de liderazgo y desarrollo económico que reunió a más de 100 personas, en su mayoría mujeres lideresas de distintas partes del país, quienes vinieron a aportar aquí a este debate, a esta discusión en torno a temas clave como brecha de género, igualdad, cómo generar mayores oportunidades para las mujeres. Y para hablar un poco de las conclusiones a las que se llegó luego de esta cumbre, me acompaña Marinés Salamanca Vidac, que es la representante para Colombia de ONU Mujeres. Muchas gracias, representante. ¿Cuáles son esas conclusiones y sobre todo esos puntos que se van a plantear e implementar para que las mujeres continúen desarrollando ese papel protagónico en la economía del país? Bueno, yo creo que después de este hito tan importante que ha sido el desarrollo de esta cumbre, tan participativa de diversos partidos políticos también, yo creo que una de las principales conclusiones es la importancia de construir alianzas para poder avanzar en torno a los derechos de las mujeres y asegurar la participación de las mujeres en el desarrollo económico del país. Tuvimos la oportunidad de diálogo entre las congresistas, gremios del sector privado, la sociedad civil, los gobiernos locales, con la participación de las gobernadoras. Entonces fue un espacio también de diálogo, de identificación de aquellas prioridades, y la principal conclusión que a pesar de las diferencias es posible construir también una agenda en torno a los derechos de las mujeres y la participación económica. Muy importante, y hablamos también con una de las lideresas gremiales que estuvo participando en uno de los paneles, porque estuvo representado varios sectores por parte de sus lideresas: transporte, infraestructura, comercio, entre otros. Hablamos con la presidenta de Naturgas y esto fue lo que nos dijo. Tanto las leyes que se expidan como las políticas internas de las empresas tienen que pasar con acciones verificables, medibles, pero además que tengan incentivos económicos que permitan mayor acceso tanto a la educación y la formación por parte de las mujeres, pero también en lo que tiene que ver con el sector energético, acceso a energía y a gas que permita liberar el tiempo de las mujeres y que puedan dedicarlos a actividades que sean remuneradas. Y escuchen estos datos tan interesantes que se dieron a conocer aquí y se analizaron. Más del 50% de la población colombiana somos mujeres, y en esta próxima legislación en el Congreso de la República, el 30% del total de los congresistas son mujeres. Entonces, un escenario bastante clave para la economía del país y también para el liderazgo de las mujeres.
Muy importante es que se dé espacio a ese tipo de reuniones, como también es muy importante la inversión de 9.000 millones de pesos que se le hizo al Hospital Universitario del Valle, al HV. Esto para poner en funcionamiento 3 nuevas áreas que buscan fortalecer la atención de alta complejidad y mejorar la experiencia de miles de pacientes en todo el suroccidente del país. Más de 8.991 millones de pesos fueron invertidos en la renovación de 3 áreas clave del Hospital Universitario del Valle. Las obras puestas en funcionamiento incluyen la modernización de la sala de alto riesgo obstétrico, una nueva unidad de hospitalización de ortopedia y la farmacia principal para pacientes hospitalizados. Es fundamental para que, por supuesto, tengan más privacidad, van a tener unas camas mucho más dignas, como les decía anteriormente, y pues por supuesto su talento humano, que también va a tener unas posibilidades de estar mejor, porque va a haber unas estaciones de enfermería también renovadas. En materia de infraestructura hospitalaria, el nuevo servicio de ortopedia dispone 19 camas distribuidas en 13 habitaciones y fue construido cerca de la sala de cirugía para agilizar el traslado de los pacientes y fortalecer la atención postquirúrgica con tecnología de última generación. A pesar de todas las dificultades económicas, a pesar de que no nos pagan, a pesar de que tenemos que atender una sobreocupación muy grande, pues siempre estamos pensando en el bienestar del paciente y también en las personas que trabajan acá. La renovada sala de alto riesgo obstétrico cuenta con habitaciones individuales en su mayoría, baños privados adaptados, aire acondicionado central y nuevas redes de soporte clínico. A estas mejoras se suma la modernización de la farmacia principal, que permitirá optimizar el almacenamiento y la dispensación de medicamentos, reduciendo el riesgo de errores y mejorando los tiempos de respuesta en la atención de los pacientes. Pues sí, de las buenas nuevas para el sector salud en el Valle del Cauca pasamos aquí en Bogotá, porque la Cardio realizó el trasplante de riñón número 1000. Un hito que nos recuerda la importancia de seguir construyendo una cultura de donación de órganos. Después de 4 horas en un quirófano de la Cardio, estos médicos extrajeron un riñón para realizar el trasplante número 1000 de este órgano en la institución. El donante vivo es Javier, de 25 años, que decidió darle uno de sus riñones a Mariana, su hermana, que tiene una enfermedad huérfana que no solo le dañó los riñones, sino también un trasplante que ya le habían hecho hace 2 años. Pues desafortunadamente, por otras características que se le presentaron con la enfermedad, Mariana desarrolló otras enfermedades que le hicieron que el órgano se perdiera. Y al perder el órgano, pues entonces, otra vez acá en la Cardio nos dieron la esperanza de la nueva vida. Y para nosotros ha sido muy importante contar con el apoyo científico de los médicos, del grupo médico, porque nos dimos cuenta de que la esperanza no se va a perder nunca. De 4.153 personas que esperan una donación de órgano en Colombia, 3.859 aguardan por un riñón. Se le da prioridad a los niños que tienen menos tiempo de espera, probablemente entre 3 y 5 años, pero ese es el tiempo de espera promedio. Desafortunadamente no todo el mundo tiene esa posibilidad de esperar. Recordemos que cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica, el promedio de sobrevida a 10 años es apenas del 20%. Entonces, día a día fallecen pacientes en las unidades de diálisis esperando esa posibilidad de un trasplante, ¿no? El trasplante de riñón suele tener 2 etapas, una de extracción o rescate del órgano del donante y otra de implantación en el receptor. El donante tiene que pasar una serie de evaluación pretrasplante, porque el objetivo de una persona que dona un riñón es que después de donar quede muy bien. Y para eso tiene que cumplir ciertos requisitos, como no ser diabético, no ser hipertenso, si fuma, dejar de fumar, si es obeso, bajar de peso, y lo más importante, tener una muy buena función renal. Posteriormente, esa evaluación también hay una parte de psicología para ver qué lo impulsa a llevar a hacer esa donación. 1000 vidas salvadas en 21 años gracias a un trasplante de riñón en el programa de trasplantes de la Cardio. 1000 personas que pueden seguir abrazando a sus familiares, pero que podrían ser muchas más en todo el país. Tenemos una cultura muy pro donación hacia este tema del donante vivo. El 28% de los trasplantes que hacemos son con donantes vivos. Entonces, si hoy celebramos el trasplante 1000, puedo decirte que tenemos 280
héroes que han donado su órgano a un ser querido, ¿no? Por eso, la invitación sigue siendo a hablar del tema y promover la cultura de la donación. Se han hecho estudios comparativos entre pacientes que donan un riñón y los que no donan un riñón. La gente que dona un riñón, de hecho, vive más años que el que no dona un riñón, porque se cuida más, va a un médico. Así lo confirma Ciro, que fue el donante del primer riñón que le trasplantaron a Mariana hace 2 años. Y hemos participado así en medias maratones y me siento súper bien. O sea, más de lo que estaba antes. Antes era como que me dolían las cosas, empezaban por mi edad, pues yo ya empecé con problemas de salud, pero no, ya después de eso, del riñón no, a mí no me duele absolutamente nada. Después del riñón, los órganos que más se necesitan para trasplante en nuestro país son hígado, pulmón y corazón. Y cambiamos totalmente de tema porque el Mundial, eso sí, sin duda, se juega con fe, con cábalas y hasta promesas. Pues en Bogotá, varios hinchas de la Selección Colombia subieron a Monserrate para pedir por el triunfo frente a Ghana y de paso hacerle contrapeso al famoso brujo ganés que se volvió viral en redes. ¿Qué pasó en el cerro? Nicolás Rodríguez, periodista de Blue Radio, nos cuenta. Nos vinimos para Monserrate porque cientos de personas empezaron a hacer ese recorrido bajo una sola condición y bajo un solo favor para el Señor Caído o para el Señor de los Milagros de Monserrate, y es contrarrestar los trabajos espirituales anunciados por el célebre brujo ganés Nana Wahum. Esto antes del partido de Colombia hacia Ghana. Son exactamente las 6:17 de la mañana y vamos a acompañar el recorrido de cientos de fanáticos que lo están haciendo a pie hacia el cerro más alto de Bogotá. Bueno, la intención es apoyar a Colombia, meterle ganas desde el principio, desde ya que estamos a tiempo, y no creer en brujería, no creer en nada, porque somos más que Colombia. El talento ya lo tienen, los jugadores los tenemos, las ganas los tienes, y Luis Díaz ya va a despegar, nos vamos a ganar 3-1. Pues no sé, eso dicen que es muy fuerte, pero no, con Colombia no se puede. Nosotros somos más. Y bueno, yo vine aquí a manifestar que ganemos. No sabemos, el punto fue que Harry Kane no hizo gol en ese partido de Inglaterra-Ghana, y bueno, hay que proteger a nuestros jugadores con la fe, con lo que a donde nos tengamos que pegar para que ganemos. Con la vista de Monserrate, cientos de fanáticos llegaron hasta el santuario justamente para rezar al Señor de los Caídos para que Colombia le vaya bien. Sin embargo, Colombia no se queda atrás con ese tema del chamán. Precisamente nos encontramos uno muy a la colombiana que le entregó ese rezo y ese cántico a la selección. Ese rezo no puede ser en público, pero más o menos dice así: que se les enrede la de cuero, que las piernas se les pongan más frías, que el páramo de letras, que los guayos se les confundan y que nuestra Sele tenga el arco jurado. Con el poder de la fiebre amarilla, lo declaro hoy aquí ante el Señor Caído de Monserrate. Amén, amén. ¡Colombia! ¡Colombia! Y desde el Cerro de Monserrate, la fe está intacta para el partido de la Selección Colombia contra Ghana. Hay que ganar para la siguiente ronda. Y asimismo llegan cientos de feligreses a pedir al Señor Caído que a la selección le vaya bien, no solo en el partido de mañana, sino en el resto de la Copa del Mundo. Así terminamos, pero los invitamos a seguir a partir de este momento nuestra emisión de noticias por la señal digital de Noticias Caracol y en todas nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene el Mundial 2026, España frente a Austria. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.